Muy buenas tardes a todos y todas. Especial 25 de noviembre, una fecha que no nos gustaría a nadie tener que conmemorar, porque son cosas que no nos gusta decir celebrar, pero sí que es muy importante que hagamos hincapié en días como hoy, días en los que se lucha contra la violencia de género y días desde los que desde aquí, desde Manzanares 10 Televisión, también estamos muy concienciados y queremos hacer llegar muchas visiones en este programa especial. Vamos a tener en el programa a una víctima de violencia de género, también a una activista feminista como Pamela Palenciano, que bueno, no solo es activista, sino que también actriz, monologuista, y que trata este tema tan peliagudo que muchas veces también quizás se ve desde el drama, desde el dolor, pues con humor, con un monólogo que más que hacernos reír nos hace sobre todo recapacitar. Tendremos también la visión del Ayuntamiento de los Servicios Sociales de Manzanares, que evidentemente pone herramientas a disposición de toda la ciudadanía, de todas las mujeres que lo necesiten, pero también de jóvenes en materia educativa, de concienciación. Bueno, muchos detalles que les queremos contar, pero el primero de ellos es un invitado que además posiblemente reconozcan porque ha sido exdelegado del Gobierno en materia de igualdad, en materia de violencia de género concretamente, y que además es alguien que trabaja desde la Universidad de Granada como médico experto forense. Este tema lo trabaja, como decimos, muchísimo, lo reivindica y curiosamente, bueno, pues no es una mujer. Sería incluso muchas veces lo más normal es que fuera una feminista la que quizá piense la gente que defendería este tema. Pues no, algo tan poco común como que los hombres defiendan el feminismo y evidentemente luchen contra la violencia de género, porque esta es una lucha de todos y todas. Hoy también va a estar con nosotros. Es el primer invitado del programa, al que por supuesto ya le doy la bienvenida. Él es Miguel Lorente. Muy buenas tardes, bienvenido, como decimos, a este especial con motivo del 25 de noviembre. Muchas gracias, encantado de acercarme hasta Manzanares y de compartir palabras y reflexiones sobre un tema que, como muy bien dice, necesitamos recapacitar e interiorizar para erradicarlo de nuestra realidad. Bueno, la primera pregunta precisamente yo creo que va a ser obligada, era esa a la que hacía alusión ahora mismo, un hombre que lucha por el feminismo. Algunos lo mismo te miran mal por ese motivo, ¿no? Muchos hombres miran mal a los hombres que hablamos de lo que los hombres que lo deciden hacen, como es maltratar o abusar de su condición masculina para perpetuar la desigualdad, la injusticia social y los privilegios que como hombres tenemos todos, ¿no? Sí, eso ya de por sí es significativo. Cuando hablamos de una violencia que surge de una construcción cultural, de esa idea de que el hombre podemos corregir o castigar a las mujeres cuando ellas hacen algo que para nosotros no está bien, pues refleja que ese silencio de los hombres, esa ausencia de los hombres, esa pasividad de los hombres, esa distancia en la que nos movemos los hombres frente a una situación tan terrible como es una violencia capaz de asesinar de media 60 mujeres cada año, pues ya no está confirmando que el problema no está en algunos hombres, sino en todos los hombres que no hacen algo para acabar con esta realidad. Luego hay que llamar a los hombres a que se impliquen porque esa aparente neutralidad no es tal. No se hace algo para acabar con la violencia de género, se está haciendo desde esa pasividad y distancia para que continúe. Para que la gente conozca precisamente un poco tu trayectoria y te puedan ubicar, además de, como decíamos, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, bueno, en estos momentos eres profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada, también, como decíamos, médico forense, especialista también en Medicina Legal y Forense y máster en Bioética y Derecho Médico. Sin embargo, entre todos estos aspectos vas y te especialistas concretamente en la lucha de género. ¿Por qué? Sí, y además yo empecé mi trabajo investigador en el FBI, en cuántico, en la academia del FBI, trabajando e investigando para el análisis forense del ADN. Y de hecho mi tesis doctoral está ahí, ¿no? Pero antes de iniciar esa trayectoria, ya inicié el trabajo de médico forense en el 88, en el año 1988, y me encontré con una realidad que no me había sido transmitida ni que conocía, que era la violencia contra las mujeres. Había estudiado 6 años medicina, nadie habló nunca de violencia contra las mujeres, había preparado unas oposiciones con más de 300 temas para ser médico forense, que se supone que es el especialista del sistema en responder ante los distintos tipos de violencia. Tampoco había ningún tema que hablara de violencia contra las mujeres específicamente. Y al empezar a trabajar, pues vi a muchas personas que sufrían violencia, principalmente hombres
con violencias producidas por otros hombres, las típicas riñas en ambientes de ocio, en actividades deportivas, y todos acudían con lesiones relativamente leves, arañazos, hematomas, y con una actitud muy querulante, muy reivindicativa respecto a lo que reclamaban y a lo que le debería de pasar a la persona autora de esas agresiones. Cuando en ese mismo momento veía a mujeres que sufrían violencia, insisto, en el año 1988, sin información, asesoramiento, información, lo que me encontraba eran mujeres con lesiones muy graves, que era la razón por la que terminaban en un juzgado, y además con una actitud hacia el agresor completamente diferente. Hablaban bien del agresor, decían que era un buen marido, que era un buen padre, que era un buen trabajador, y decían una frase que a mí me impactó. Decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces, eso me dejó en shock. Es decir, cómo puede haber normalidad en la violencia en general y menos aún en un ambiente de convivencia caracterizado por el afecto y por el amor, ¿no? Entonces me di cuenta que detrás de esa expresión había una crítica a la cantidad de violencia, pero no una crítica a la violencia en sí, en la relación de pareja. No se decía, mi marido es una barbaridad que me pegue, no, se me pega lo normal. Y solo cuando la cantidad es demasiado excesiva es cuando yo lo cuestiono, ¿no? Entonces, esa realidad fue la que me llevó a investigar desde el punto de vista forense lo que había detrás, y encontré que la explicación no estaba en los casos aislados, sino en toda la construcción social que el feminismo me fue ilustrando a través de lecturas, a través de compañeras que poco a poco empezamos a intercambiar las reflexiones y el trabajo para alcanzar esa conclusión de que la construcción cultural machista es la que lleva a crear no solo la violencia como resultado, sino el escenario donde se produce, donde se normaliza, donde se justifica, donde se integra. Eso es lo que tenemos que cambiar, no solo el resultado, sino las causas que dan lugar a esa violencia. Yo creo que has empezado muy fuerte. A mí esa frase me ha impactado, lo de mi marido me pega, pero lo normal. No sé si en tus años de experiencia en este aspecto te has encontrado con una evolución de que esa imagen y ese tipo de frases ya no se digan, o haya evolucionado la cosa y por suerte se esté erradicando, o te sigas encontrando con situaciones como esa. Sí, hemos evolucionado y hemos cambiado mucho, pero más a nivel superficial y de manera aislada por determinados grupos. Fundamentalmente las mujeres sois quienes estáis cambiando y transformando la realidad a favor de la igualdad. No hay tanta implicación, como muy bien apuntabas, de los hombres. Incluso se sienten atacados, se sienten cuestionados, y en esa transformación se van logrando muchos avances, pero tampoco hemos sido capaces de erradicar por completo esa misma referencia que me decían a mí en el año 1988. De hecho, la macroencuesta, los estudios sociológicos sobre la realidad de las mujeres recogen que alrededor de un 40% de las mujeres que sufren violencia y no denuncian, dicen no denunciar porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Es decir, están reproduciendo exactamente la misma situación. Aceptan, no porque ellas lo decidan, sino porque es una construcción cultural, la violencia ejercida por parte de la pareja, y cuando sea lo suficientemente grave será el momento de denunciarlo. Cuando es una trampa, porque el propio impacto de la violencia va hundiendo a la mujer en la relación cada vez más profunda y más difícil de salir y de cuestionar esa violencia. Por lo tanto, vemos que esa construcción cultural que decíamos está presente y sigue estando presente, influyendo negativamente en la violencia y en la percepción que se tiene de la violencia. ¿Y cómo podríamos detectar en estos casos cuándo es una situación violenta? Porque hoy en día se habla mucho de esos micromachismos, pero realmente en la mayoría de los casos están plenamente aceptados en la sociedad. Un chiste machista, bueno, es solamente un chiste, un comportamiento de la mujer es la que friega después de comer es algo aceptado. ¿En qué momento nos debería de saltar la alarma para diferenciar lo que puede ser algo cotidiano, un reparto de tareas o una broma sin ánimo de ofender, a decir aquí hay un comportamiento machista y además incluso que puede evolucionar a violento en los peores casos? Sí, tenemos que partir de la base de que el machismo está presente siempre. Es decir, el machismo es cultura, no es conducta. Y creer que el machismo es conducta es otra de las trampas del machismo, que al final reduce la conducta a lo que algunos hombres, no todos, sino algunos hombres, llevan a cabo sobre algunas mujeres en determinadas circunstancias y en determinados momentos. Entonces, esa reducción de presentar la cultura que es el machismo, es decir, tomar las referencias para organizar la convivencia, las relaciones, para dar el significado a la realidad sobre lo que los hombres han decidido a lo largo de la historia,
pues esa es la construcción cultural machista. Y a partir de ahí, las conductas son consecuencia de esa construcción cultural. Entonces, lo primero es ser conscientes y tenemos que asumirlo, pues mire usted, vivimos en una sociedad machista. Vale. Y a partir de ahí, gran parte de la normalidad aceptada como tal no deja de estar impregnada por esa construcción machista. En el momento que esa construcción significa, porque eso lo lleva a cabo, lo da lugar, significa esa sobrecarga para las cuestiones que deben de asumir las mujeres en lo doméstico y fuera del hogar. La limitación de las mujeres respecto a las oportunidades o incluso a la movilidad. Y cuando se le dice a una mujer, esas no son horas para una mujer, esos no son sitios para una mujer, especialmente a las chicas jóvenes, ya se le están poniendo límites para ellas, que son algo que los hombres no tenemos, porque en esos mismos lugares y a esos mismos tiempos estamos los hombres presentes sin que nadie nos haya amenazado de que nos puede pasar algo, ¿no? Entonces, toda esa situación es la que construye el machismo y, por lo tanto, la posición crítica de una mujer que percibe cómo está viviendo esa relación de pareja, esa situación de manera incómoda, teniendo que ceder ella su tiempo, su descanso, sus ocio, sus iniciativas para que el hombre vea satisfecha la suya, pues estamos ante una construcción de pareja injusta, asimétrica, basada en ese amor romántico que termina por dominar y someter a la mujer y que, como muy bien has dicho, puede llevar incluso a la violencia para intentar avanzar en esa línea. Entonces, lo que no tenemos que es aceptar esa normalidad. Las mujeres son conscientes de lo que se está viviendo es algo, digamos, que les afecta a ellas negativamente. Lo que pasa es que lo normalizan. La mujer no dice, uy, pues no sabía que me estaba pegando mi marido. Dice, mi marido me pega, pero es lo normal. Entonces, cuestionar esa visión crítica que tienen de la realidad, esa sobrecarga en el trabajo, que sean ellas las que tengan que fregar o asumir una serie de responsabilidades sistemáticamente y hablarlo con la pareja, porque los hombres somos capaces de entender y sabemos perfectamente los privilegios que tenemos cuando disfrutamos de ellos y tratar de esa manera de evitar que eso se traduzca en situaciones, digamos, estructurales de injusticia. Miedo suele ser la barrera más común que nos encontraríamos en este caso. Muchas mujeres, incluso de las que son asesinadas cada año, cuando se conoce la noticia, el típico vecino de, pues eran una pareja que se les veía muy bien, él era muy simpático y además no solo eso, sino que ella no había denunciado nunca. El miedo creo que es la primera barrera, ¿no?, que deberíamos de intentar también erradicar. Sí, efectivamente son varios los factores que los estudios detectan como causas de la no denuncia, ¿no? El primero de ellos es la trampa de la normalidad que decíamos, ¿no? Eso, creer que ese tipo de conductas son aceptables, porque además el agresor se encarga de responsabilizar a la mujer de la propia conducta violenta, de que te pego porque tú has hecho algo que merece mi respuesta, ¿no? Entonces, en esa construcción, la mujer interioriza que ella es una mala mujer, que es una mala madre, etcétera, etcétera. Y de hecho, fíjate que cuando se analizan esos estudios, como decía, hay dos elementos que están presentes. Primero, el de no cuestionar la violencia hasta que no alcance un determinado grado. En segundo lugar, está la vergüenza. No denuncian por vergüenza. ¿Y por qué una mujer tiene vergüenza de denunciar al marido? ¿Por qué no tiene vergüenza de denunciar al vecino o denunciar a un hombre que en un momento determinado la agrede? Pues porque la propia construcción cultural dice que una mujer que hace lo que tiene que hacer como esposa, como madre, como ama de casa, no va a ser maltratada. Que las mujeres que sufren maltrato son las malas mujeres. Y a partir de ahí, si una mujer denuncia ante la policía, ante el juzgado, que es víctima de malos tratos, ella piensa que da a conocer que es una mala mujer, porque su marido le ha tenido que pegar. Entonces, esas construcciones que responsabilizan a las víctimas y que las presentan como malas mujeres también atrapan mucho a las propias mujeres en la relación violenta. Pero la otra consecuencia es el miedo, como tú decías. El miedo a que la denuncia suponga una reacción violenta por parte del violento. Imagina y piensa la paradoja y lo terrible que es preferir vivir en el miedo de la violencia constatada que tomar una decisión que pueda sacarla de la violencia, pero que se puede traducir en una respuesta más violenta. Es decir, el terror con el que viven las mujeres que sufren la violencia, esas relaciones, es tal que deciden vivir bajo el terror de la violencia manifiesta antes que dar un paso, una reacción que se pueda recibir en más violencia. Luego, todo eso es lo que demuestra la construcción social y cultural que hay detrás de estas violencias y por eso tenemos que abordarlas con esa especificidad
Por eso, cuando se juega a utilizar nombres como el de violencia intrafamiliar, el de violencia doméstica, para invisibilizar, para ocultar todo lo que hay detrás de estas violencias, se hace un daño terrible a la sociedad y se hace un daño terrible para las mujeres, porque en el fondo piensan que son cuestiones secundarias, no la decisión y la determinación de los hombres a la hora de ejercer esta violencia. Precisamente el no hablar de la violencia contra la mujer es casi, como decíamos, también un micromachismo más. El no reconocer que las mujeres mueren asesinadas en manos de sus parejas en muchísimas ocasiones, muchas veces es infravalorar lo que nos ocurre. En el mejor, entre comillas, de los casos, siempre está quien dice, bueno, es que hay mujeres que también pegan a los maridos y también les insultan, o las hay que denuncian falsamente. En estos casos, por ejemplo, tú que también eres experto en medicina legal y, bueno, aparte como es delegado que conoces muy bien el funcionamiento de todo este sistema, ¿qué nos puedes comentar? Sí, pues la estrategia del machismo para desviar la atención son manifiestas y además lo tiene fácil porque primero parte de una posición que juega con los valores ya previamente interiorizados como parte de la normalidad. Es decir, es más fácil creer que una mujer denuncia falsamente cuando estamos hablando de una construcción de la feminidad sobre los mitos de la Eva perversa, de las malas mujeres. Por lo tanto, se dice lo de siempre, que las mujeres son malas y perversas. Lo único que se cambia es el motivo, se reactualiza el mito, pero el mito de la maldad de las mujeres sigue estando presente. Por lo tanto, es muy fácil poder generar cualquier tipo de confusión en ese sentido, ¿no? Y además es muy fácil también intentar desviar la atención, porque decimos violencia de género, violencia contra las mujeres, y te dicen, no hay que hablar de hombres ni de mujeres, hay que hablar de personas. Entonces son violencia contra las personas. Mire usted, cuando hablamos de coronavirus, no estamos hablando, y del COVID-19, no hablamos de todos los coronavirus ni de todos los virus. Es decir, no, mire usted, es que hay uno que se llama SARS-CoV-2, que es que está produciendo todo el problema. No podemos tratar la enfermedad del que produce el COVID-19 como si fuera el virus de la gripe, porque nos estamos equivocando en el planteamiento. Entonces, las violencias tienen que entenderse y tienen que abordarse con la especificidad que las circunstancias, los objetivos y las motivaciones dan lugar a ellas. Si no, nos estaríamos equivocando, porque la violencia no es el resultado, es toda la construcción de la conducta que termina en el resultado. Las violencias todas terminan en el mismo lugar, en la lesión física, en la lesión psicológica, en la lesión sexual o en la muerte. Da igual que sea terrorista, que sea por narcotráfico, que sea por racismo o que sea por xenofobia. La diferencia no está en el resultado, la diferencia está en la motivación y en los objetivos. Y ahí es donde la violencia de género tiene como unas circunstancias que son completamente diferentes. Por lo tanto, se trata de no caer en esas trampas, de entender que los micromachismos son formas disimuladas de ejercer el machismo, pero que todo el machismo es macro. Es decir, que el machismo es el problema y que utilicen esa cobertura de normalidad, de intrascendencia como algo estratégico para ejercer lo que al final consiguen, que es controlar, cosificar, presentar una imagen tradicional de la mujer como mala, perversa, como provocadora, etcétera, etcétera, que lo hagan de una forma, digamos, más camuflada, más disimulada, pues es lo que denominamos desde fuera micromachismo, pero entendiendo que es la forma, porque el machismo siempre es macromachismo. Entonces, no déjanos tampoco engañar por la estrategia del machismo. En este caso, tú también, que habiendo estado al frente, trabajando en la administración, el camino es muy largo, por suerte hemos empezado a recorrerlo, pero ¿qué medidas o qué herramientas también se deberían de poner sobre la mesa para continuar en esta línea? Me refiero a herramientas desde legislativas hasta servicios que se pudieran prestar y que fueran útiles en estos casos. Sí, al final velocidad es igual a espacio partido tiempo, es decir, el tiempo que tardemos va a depender de los medios que pongamos para alcanzarlo, pero no es algo inaccesible. Es decir, esa sensación de impotencia, de imposibilidad, es otra trampa más del machismo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de abordar una realidad que conocemos, que tenemos definida, que está perfectamente identificada? Lo que hace falta es poner recursos y poner medios. Y entonces ahí son dos grandes los elementos que tenemos. En primer lugar, enfocar bien el problema, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy gráfico, ¿no? En España hemos aprobado recientemente la última gran medida contra la violencia de género es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Bueno, pues ya es un error el hecho de plantear la solución a partir de la violencia de género. Y así lo dije, así lo dije
en la Comisión del Congreso y en la Comisión del Senado que se hizo para el Pacto de Estado. Es decir, en España tenemos 2 pactos de Estado contra la violencia. Uno contra la violencia del terrorismo de ETA, Pacto de Estado contra el terrorismo, y otro contra la violencia del terrorismo yihadista, Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Y fueron pactos de Estado contra el terrorismo, no contra el atentado terrorista ni contra la violencia terrorista. En cambio, cuando nos hemos acercado a resolver la violencia de género, que además juega con la normalidad, con la estructuralidad, con las relaciones de convivencia definidas como adecuadas por la cultura, no como las bandas terroristas que están siempre al margen de la ley y de la normalidad. Y es más difícil detectar a un maltratador que detectar a un terrorista, porque el maltratador está camuflado como el resto de los hombres, de normalidad, de relaciones, etcétera, etcétera, mientras que el terrorista se mueve para conseguir objetivos al margen de esas relaciones de convivencia. Entonces, tenemos un pacto de Estado y en lugar de hacer un pacto de Estado contra el machismo, hemos hecho un pacto de Estado contra la violencia de género, que es una parte del machismo, que es una parte final del machismo, la expresión más grave del machismo. Pero estamos dejando toda la normalidad, toda esa construcción cultural, todos los mitos, todos los estereotipos, la costumbre, la tradición, dejando que sigan influyendo para que llegue a producirse la violencia y dentro de la violencia el resultado grave en forma de agresión o de homicidio. Por lo tanto, el enfoque tiene que cambiar para ir a trabajar para erradicar el machismo. Y hacerlo significa, pues, hacerlo a través de la educación, que también hemos visto ayer mismo en los planteamientos, digamos, políticos, cómo se vuelve a criticar cualquier medida de educación tendente a abordar los problemas de la desigualdad y, por lo tanto, a corregir para alcanzar la igualdad, y en lugar de entenderse como un instrumento democrático para garantizar una convivencia en paz y sin imposiciones y mucho menos con violencia, pues se ve como un ataque a la familia, como un ataque a las relaciones, como un ataque a los hombres, ¿no? Y se habla de ideología de género o de adoctrinamiento. De manera que transmitir los elementos que dan lugar a la desigualdad y a la violencia de género entienden desde esas posiciones políticas que es educar, y transmitir los valores de la igualdad en el marco de los derechos humanos entienden que es adoctrinar. Pues eso refleja muy bien la defensa interesada de su construcción de poder, porque da beneficios a los hombres y a quienes consideran que deben ser los que de alguna manera pues garanticen que el orden se mantiene, ¿no? Entonces, la educación es fundamental para cambiar esta construcción social y cómo afecta a la idea de ser hombre y a la idea de ser mujer, romper un poco esas identidades tradicionales que asumen como normal la violencia de género, y luego, muy importante, como tercera vía, la detección de los casos que tenemos, porque ahora solamente conocemos, a través de las denuncias, aproximadamente a un 20-25% de las mujeres que sufren violencia, cuando el 100% de estas mujeres están en los servicios sanitarios y sociales. Tenemos que desarrollar estrategias de detección para poder canalizar la situación de las mujeres, atenderlas, y que la denuncia no sea la única salida de la violencia de género, porque esa única salida no se va a seguir nunca por el 100% de las mujeres que sufren violencia. En el año 2017, precisamente, se preguntará mucha gente por qué hoy participas en este programa. Pues todas estas teorías ya las tenías. Te hicieron merecedor del Premio Igualdad que el Ayuntamiento de Manzanares pues otorga precisamente en el entorno del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, y que bueno, ya fue un momento en el que pudimos conocer esta visión, esta lucha que tienes de momento permanente y que esperamos con la que continúes evidentemente mucho tiempo. La situación, por ejemplo, para los que pudieron disfrutar de aquella gala, ¿ha cambiado mucho en estos últimos 3 años o debería cambiar incluso más? Sí, ha cambiado en el doble sentido que apuntábamos, ¿no? Hay claramente un mayor compromiso, una mayor participación, un activismo manifiesto, gente cada vez más joven en todo este proceso de transformación social, pero sigue siendo un proceso de cambio y transformación liderado y protagonizado por las mujeres. Entonces todavía nos falta que los chicos jóvenes, que se van incorporando más que los hombres más mayores, se vean identificados con todo este proceso, que no se vea ni como un cuestionamiento de los hombres, ni como un ataque a los hombres, ni como una pérdida por perder elementos de injusticia. Es decir, si yo me desprendo de un privilegio que está construido sobre el abuso de los derechos de las mujeres, para mí no es una pérdida, sino que es una ganancia, porque el objetivo tiene que ser la convivencia, no mi situación personal.
que es algo que los hombres tenemos que cambiar, porque como ahora se ha puesto de manifiesto en las elecciones americanas, cuando se han hecho estudios del voto, se ve que los hombres votan más pensando en su interés particular, en cómo le afecta el voto, o con el voto cómo le afecta el resultado a su bolsillo, literalmente decían los estudios de Melissa Campbell, a su bolsillo y a su entorno y a su situación personal, mientras las mujeres cuando votan, voten a uno o votan a otro, ya ellas piensan que puede ser el candidato idóneo, pero cuando votan lo hacen pensando en el bienestar de la comunidad y de la nación. Y piensan más en criterios sanitarios y educativos, mientras que los hombres empiezan más en criterios de carácter económico. Bueno, pues esa manera distinta de pensar y de ver la realidad es la que tenemos que incorporar. Y por lo tanto, sí, hemos cambiado en ese sentido para, digamos, avanzar en esa transformación, pero ahora mismo hay una reacción, que es el otro gran cambio, y que entonces no existía, es el cambio de la ultraderecha, con la ocupación o bien instrumentalización de las instituciones, puesto que han sido elegidos democráticamente, pero instrumentalizan las posiciones democráticas de las instituciones para lanzar mensajes contra la democracia, porque no hablar de igualdad, dificultar la igualdad o esconder la violencia de género detrás de lo intrafamiliar doméstico es ir no solo contra las mujeres, no solo contra las mujeres que sufren la violencia, sino contra la propia democracia en términos de convivencia. Y cuando desde estas posiciones se habla de la negación de la violencia de género, del ataque a los hombres, se dice que los hombres se suicidan más por los divorcios abusivos de las mujeres y se alimenta ese odio esencial de la cultura machista que hay contra las mujeres, esa misoginia, y se manifiesta con datos objetivos, al final se hace mucho más creíble y mucho más aceptable por la propia sociedad. Y también tenemos un ejemplo de la influencia de las palabras desde las instituciones en lo que es la realidad social. Lo tenemos en las elecciones americanas, cuando Donald Trump dijo que el coronavirus se solucionaba y se curaba bebiendo desinfectantes. Hubo muchísimas intoxicaciones que se llevaron a cabo, se produjeron por beber desinfectantes. Pues eso es lo que pasa cuando se lanzan mensajes desde las instituciones por personas que se supone que son referentes y que deben de ser creíbles, que al final se alimenta la situación que ya existe en la sociedad, que ese es el otro, elemento facilitador, que cuando se lanzan este tipo de mensajes no tienen que cambiar nada, sino que refuerzan las posiciones que ya existen, con lo cual son mucho más efectivos y mucho más impactantes. Incluso esos mensajes yo creo que pueden ser más problemáticos cuando hablamos también de población joven, que hoy en día, pues por ejemplo con el tema de las nuevas tecnologías, creo que también ahí hay un filón muy importante que habría que paralizar, y es que por un lado asumen mensajes que todavía ellos descontrolan simplemente por simpatía o porque les hacen más gracia, pueden seguir a unas tendencias y otras, pero acaban aplicándolo en el tema seguimiento, redes sociales, WhatsApp, control casi absoluto de dónde estás, en qué momento. El facilitar la tecnología está muy bien porque tenemos mucha comunicación, pero algunas veces puede convertirse en una pesadilla, y es que estamos hiperconectados, mostramos mucha parte de nuestra vida, se nos ve si estamos en línea en WhatsApp, y puede haber un joven que a una novia o amiga adolescente perfectamente le puede decir: pues estabas en línea y no estabas hablando conmigo, o es que has subido a Instagram una story y resulta que me habías dicho que ibas a estar en casa y se te ve con fulanita. Ese tipo de tendencias también es otro problema que posiblemente estén surgiendo y que debería de erradicarse de base. Es quizá la educación en las etapas más tempranas, porque empezamos mucho a charlas en institutos y demás, pero es quizá la base, la educación desde el inicio, la que nos pueda dar en un futuro una sociedad que todo esto evidentemente lo tuviera más que superado. Sí, es la única solución. Estamos hablando de ser como sociedad, de ser como personas algo diferente a lo que ahora mismo somos, de romper esa construcción de desigualdad, esa construcción de poder que lleva a entender que cuando eso se hace por el bien de la pareja, se hace por el bien de la relación, se hace por el compromiso en nombre del amor. Todo eso son construcciones machistas, amor romántico, etcétera, etcétera. Pero en el fondo tenemos que ser conscientes de que no son diferentes a lo que existía antes, solamente el instrumento ha cambiado. Cuando yo era joven y estaba en el instituto, recuerdo cómo había chicos en el instituto que cuando no podían salir el fin de semana porque se iban de viaje a otro sitio, porque estaban en otro lugar, obligaban y le pedían, en nombre del amor, a sus novias, a sus chicas, que no salieran el fin de semana, que no fueran a tomarse una cerveza, que no fueran a la discoteca, lo que se llamaba guardar la ausencia, ¿no? Entonces guardaban la ausencia
y se quedaban en casa, y además ellos llamaban por teléfono desde las cabinas echando el dinero, como hemos visto probablemente los jóvenes en las películas, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Llamar por teléfono en cabina, ¿no? Entonces, el sistema era el mismo, es decir, tú tienes que hacer lo que yo te diga y tu conducta no me puede comprometer a mí, porque no hacen en nombre del amor, sino en nombre del amor propio, porque ellos entienden que si sus chicas se comportan de esa manera, están cuestionándolos a ellos, no a ellas, que en el fondo están actuando como deciden y como consideran, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento del chico en la conducta de la chica es lo que lleva a, según la construcción machista, entre comillas, a la obligación de controlar para evitar verse en mal lugar a través de la conducta de la chica. Por lo tanto, en el fondo es la misma situación de control, pero hay una diferencia. Y es que las redes sociales hoy, las tecnologías de comunicación hoy permiten lo que es la inmediatez, una cosa que está sucediendo en ese momento, no es como cuando te llaman cada media hora, cada hora por teléfono, sino la inmediatez, la continuidad, es decir, no hay, digamos, lapso de tiempo en todo ese proceso, y luego la sensación de intrascendencia, ¿no? Y que eso es una tontería, que te estamos chateando, que te estoy diciendo cosas sin importancia, que te estoy pidiendo una foto que no tiene importancia. Todo eso, la tecnología lo rebaja mucho, ¿no? Parece ser que es como es lo habitual, porque se pasan el día enganchados con otro tipo de cosas, pues parece que esto fue una parte de lo habitual, ¿no? De esa tontería, de esa forma de comunicarse. Entonces, esa inmediatez, esa continuidad y esa intrascendencia que se le intenta dar, pues parece que tiene menos impacto cuando realmente están consiguiendo su objetivo pretendido, es el de controlar a la mujer y el de corregirla cuando hace algo que él considera que no debe hacer. Precisamente, y para ir finalizando, me gustaría terminar esta entrevista. Tú como hombre, ¿qué mensaje le mandarías a otros hombres, o incluso en todos los rangos de edad, jóvenes, mediana edad, adultos, sobre el tema del feminismo? Porque digamos que esta lacra al final las mujeres la llevamos más en la piel, al final somos las víctimas potenciales o víctimas en toda la extensión de su palabra, y quizá a las mujeres es más fácil sensibilizarnos con este tema y pelearlo, aunque aún así hay muchas mujeres que tampoco comparten esa idea por esa educación que estábamos comentando, que todavía sigue siendo culturalmente pues un poco machista y que no se acepta. Pero a mí sí me gustaría que tú como hombre, que eres ejemplo de cómo se puede luchar por las mujeres sin necesidad de ser mujer, les dijeras algo, te dirigieses directamente a ellos para abrirles los ojos y ver que este problema es un problema de todos y todas, y que, por supuesto, hay que lucharlo, pelearlo y erradicarlo de nuestras vidas. Sí, los hombres tienen que entender que el feminismo no va contra los hombres. El feminismo va contra la injusticia de una cultura construida por hombres que genera una injusticia social y genera todos los daños que las mujeres sufren para beneficiar y para mantenernos a los hombres en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, tienen que entender que el feminismo lo que hace y lo que ha hecho históricamente ha sido desenmascarar y mostrar la gran falacia que es el machismo. Porque el machismo parte de una condición esencial, y es que los hombres, por condición, somos superiores a las mujeres. Y eso es mentira. Que los hombres no somos superiores a las mujeres. Podemos tener más fuerza física en un momento determinado, pero no, eso no tiene ningún rango de superioridad. Entonces, esa idea de que los hombres somos superiores a las mujeres, que puede parecer como muy antigua, pero que hace muy poquito tiempo en el Europarlamento, no en cualquier lugar, en la tribuna del Europarlamento reflejó muy bien Janusz Korwin-Mikke, que es un eurodiputado polaco, que dijo que las mujeres deberían cobrar menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes. Luego, esa idea que el machismo sustenta en la base, en la esencia, de que los hombres somos superiores a las mujeres, es mentira, es una falacia. Y todos los argumentos que ha utilizado el machismo para que las mujeres no pudierais hacer lo que él prohibía, era una mentira, porque cuando el machismo decía que las mujeres no podían ir a la escuela porque ellas no necesitaban leer ni escribir para hacer las tareas domésticas, para el cuidado, y después se logra romper esa barrera y las mujeres van a la escuela y aprenden a leer, aprenden a estudiar, van a la universidad, pero no podían trabajar, necesitaban el permiso del marido, que estaba recogido en el Código Civil, que no era una opinión social, sino que estaba recogido en el Código Civil hasta el año 1975, y las mujeres empiezan a trabajar y empiezan a progresar y empiezan a desarrollar
puestos de mayor responsabilidad y alcanzan puestos de influencia y alcanzan la política y votan, como se cumplió ayer el aniversario, empezaron a votar en 1933. Cuando las mujeres empezáis a hacer todo lo que el machismo no os ha dejado hacer, demostráis dos cosas. Una, que se produce un desplazamiento de los hombres de las fuerzas o de los puestos de influencia, pero sobre todo demostráis la mentira del machismo. Porque cuando las mujeres no votaban, el machismo decía que no podíais votar porque no teníais capacidad para conocer la trascendencia, el significado de lo que era un voto. Cuando podéis votar y contribuir al desarrollo social y a la democracia, resulta que no solo se consigue superar el límite impuesto, sino que se demuestra la mentira por la que no podíais votar hasta esa fecha. Entonces, cuando las mujeres dicen que ahora mismo no pueden desarrollar determinados puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera, pues están mintiendo y cuando lo hacéis demostráis no solo que podéis, sino que era mentira lo que decía que era el factor para no poder. Entonces, los hombres tenemos que ser conscientes de que si el machismo es mentira, nosotros somos mentira, somos una ficción, porque estamos ocupando un espacio que nos generará muchos beneficios, ventajas, privilegios en un momento inmediato, pero estamos perdiendo mucho también como consecuencia de no vincularnos al afecto, al cuidado, al cariño, por esa competitividad en la que nos vemos sometidos, por ese intento de alcanzar elementos de reconocimiento simbólico, como puede ser el puesto de trabajo de director, el coche más chulo, más deportivo, el reloj de una marca tal. Todo eso que nos puede dar sensación de poder, de satisfacción, al final nos deja vacíos por dentro. Y cuando se muere el director general, don Ramón García López, pues llega otro director general, don Carlos Martínez, y lo pone. Pero cuando se muere el abuelo Ramón, el papá Ramón, el hermano Ramón, no viene nadie. Y se queda vacía la familia en la ausencia permanente de ese estar pendiente de los elementos externos. Entonces, yo creo que los hombres tenemos que entender que el feminismo, en términos de igualdad, que es lo que pretende, es un movimiento liberador también para los hombres, para que nos desprendamos de esa máscara y de ese lastre que supone una manera de entender la masculinidad rígida y enfocada a determinados elementos de poder que al final también generan muchas consecuencias negativas y sobre todo no nos dejan ser como somos, no nos dejan expresar nuestros sentimientos, nos esconden dentro de nosotros mismos y eso siempre es un problema. Sí. Esperemos que con estas palabras se den por aludidos, removamos un poco conciencias, que también es una pequeña parte de nuestros objetivos haciendo este programa especial con motivo del 25 de noviembre y que siga esta línea, este buen camino que de momento hemos cogido, estos pequeños avances que estamos haciendo y que hemos repasado un poco contigo y por supuesto que sigan muchos hombres siendo como tú en este caso, a quien agradecemos por supuesto que haya participado en el programa, siendo feministas, reivindicando también el papel de las mujeres desde la otra parte, que no solo seamos nosotras las que estamos en esta lucha, sino que sea una lucha global y que, por supuesto, no pare nunca. Miguel Lorente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen trabajo el que realizas. Aquel merecido premio, como decíamos, que el Ayuntamiento te otorgaba en el 2017, sigue, por supuesto, revalidado con esta participación en el programa. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y nada, como decíamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo Manzanares y eso, que esperemos que este año no solo sea un año más, sino que sea también un año menos en lo que es la violencia de género. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Un abrazo. Y todos ustedes no se muevan porque continuamos con más entrevistas en este especial con motivo del 25 de noviembre.
Es el momento ahora de estar con una de las personas que seguramente en Manzanares ya es conocidísima por muchísima gente, especialmente por los más jóvenes. Se preguntarán por qué, porque realmente no es que sea una adolescente que haya estado en las aulas de Manzanares hablando de este tema en este 25N, sino realmente porque fue una de las que, junto con los jóvenes de las aulas, sí que sensibilizó sobre este tema. Es una historia además la suya personal, real, que cuenta en primera persona, pero de manera distinta. Estamos acostumbrados muchas veces a que este tema se trata de manera quizá más dramática o dolorosa, muchas veces también silenciada, pero Pamela Palenciano lo cuenta a su manera, lo cuenta muy bien y lo cuenta con humor. Ella hace un monólogo, No solo duelen los golpes, que pudimos ver en el Gran Teatro de Manzanares juntos a alumnos y alumnas de los institutos de la ciudad, y hoy tenemos la suerte de tenerla también con nosotros. Muy buenas noches, Pamela, bienvenida. Muchas gracias, para mí también es un regalo estar aquí en este espacio. Como decimos, ya eres conocida aquí en Manzanares, tuvimos la suerte de que pudieras estar cuando la COVID no existía, cuando se podía llenar el Gran Teatro de Manzanares, para que nos trajeras hasta aquí ese no solo duelen los golpes. Cuéntanos, porque habrá gente que igual que muchos ya te estarán reconociendo y se estarán acordando de muchas de tus historias, de aquel cuando estás aquí arriba, cuando tal, pero habrá gente que digan, bueno, ¿y esta mujer de dónde ha salido? Cuéntanos, ¿qué es no solo duelen los golpes? Lo diré bien, ¿eh? Al final del programa. Sí, es que la frase es muy larga. Esta frase me la dijo mi primera psicóloga, no solo duelen los golpes, me dijo. Porque yo no me reconocía como mujer maltratada. Para mí, mujer maltratada en el año 2003 tenía asociada la violencia doméstica, lo que pasaba en la casa con la señora que no trabajaba y el señor que trabajaba en la construcción, que además era alcohólico. Entonces, esa imagen se quedó mucho tiempo instaurada en nuestras mentes, de que eso era, bueno, crimen pasional, violencia doméstica. La psicóloga me dijo, Pamela, en la vida no solo ven los golpes. Una frase que me marcó completamente, que la violencia que yo viví con mi primer novio, pues los golpes fueron los últimos años. Es decir, que antes de esos golpes hubo una tortura psicológica la que este tío ejerció sobre mí, que era un adolescente, además era un niño en ese momento, ahora ya es un hombre. Una tortura psicológica desde el control, el chantaje, la humillación, y que eso él lo aprendió no en su casa, sino en todos los lados. Es decir, él aprendió a amar de esa forma, que fue educado en esta sociedad desde el machismo. No es que digamos, es que mi ex maltratador tiene un problema concreto, no. Lo que él tiene es una educación de base, que amar a las mujeres es amar desde el control, desde la superioridad y de que se hacen las cosas porque lo digo yo y punto, y tú eres mía y de nadie más, ¿no? Entonces tengo 38 años, soy de Jaén, bueno, Andújar de Jaén, y he transitado desde Málaga, Madrid, El Salvador, Centroamérica, y ahora vivo en Madrid. De ahí he salido yo. De ahí además saliste, como dices, de una relación que en ese momento seguramente hoy, a día de hoy, ya sabes decir y sabes aclarar perfectamente que en ese momento viviste un maltrato, pero que en ese momento, como una adolescente más, pues supongo que lo veías normal. Y de hecho hay muchas mujeres adultas que también lo siguen viendo normal y lamentablemente tenemos ahora una barrera muy grande en las relaciones violentas. Le estamos llamando tóxico a la violencia. Se ha puesto de moda la palabra tóxica de hace como 2 o 3 años en todo el mundo, no solo en el Estado español. Se ha puesto de moda porque la psicología de la autoayuda saca el nombre de que una relación puede ser tóxica, y cuando tú lees el perfil de una persona tóxica es el perfil de un maltratador. Así que es como un eufemismo para no nombrar a la violencia tal cual es. Cuando eres adolescente, la desventaja que yo veo no es que no sepamos que porque seamos adolescentes, es que como nos falta experiencia, además en mi época no había tanta información como ahora, naturaliza, como está la búsqueda de tu identidad, porque justo la adolescencia es adolecer de algo y estoy buscando mi identidad, lo viví hasta con pasión, que yo aprendí en las películas, además las parejas más jóvenes que tenían la gran pelea, que luego se daban el beso, ya está. Y eso lo vemos en Las sombras de Grey, en El crepúsculo, en 3 metros sobre el cielo, en todas las películas que van dirigidas más a adolescentes del amor, sigue habiendo que una pelea vidilla, como pasión, y lamentablemente eso sigue pasando ahora, que se sigue romantizando la violencia y haciéndola ver como un ingrediente más del amor, cuando no lo es. Sí, como se suele decir, el que bien te quiere te hará llorar o alguna cosa de estas, estos refranes que en el fondo lo que tienen es un mensaje de lo más machista, porque evidentemente no te van a hacer llorar y no te van a controlar ni te están protegiendo si te miran el móvil, o hay pequeños gestos que realmente lo que tienen de fondo pues es ese control que, por ejemplo, en tu caso viviste y que se cuenta muy bien además en ese monólogo.
Claro, porque hablo de las violencias que no se ven, por eso no solo ven los golpes, que también le llaman micromachismo, y es una palabra que al principio sí que me resonaba en positivo, pero acá ha ido pasando el tiempo y digo, no podemos llamarle al machismo algo micro, porque lo que hacemos también es rebajarlo, como darle más lugar a que el poder está si te pega una paliza. Y ahora, como la ley lleva mucho tiempo instaurada en nuestro país, menos mal, que esa ley que ha sido una lucha del movimiento feminista de este país, ya muchos maltratadores saben que no pueden golpear porque saben que está penado por la ley, lo que hacen es ejercer otra violencia más sutil, más desde la tortura psicológica, que le podemos llamar micromachismo, y nos estamos equivocando. Yo le llamo violencia patriarcal cotidiana, es decir, el día a día de cualquier mujer en el mundo, un día a día desde el acoso por la calle, cobrar menos que los hombres, que te roben la palabra cuando estás hablando, que tu puesto de decisión no sea, digamos, visible, público, porque ahí están los hombres decidiendo cómo va el mundo, o lo cotidiano que con tu pareja lo veas como contento y al rato le preguntes qué te pasa y te diga nada, tú sabrás, y te quedas toda una tarde pensando, pero si estábamos hablando bien, porque ahora me dice nada, tú sabrás, qué he hecho, qué he dicho, la culpa es mía. Toda esa violencia es brutal. Tendemos muchas veces a eso, a culparnos, a qué habré hecho yo que viene enfadado y no sé de alguna manera contentarle, o a lo mejor lo estoy provocando yo el enfado, ¿no? De alguna manera en esos momentos en los que además la burbuja se hace cada vez más grande, pues tendemos quizá a eso, a buscar el culpable, pero no en el otro, sino en nosotros mismos, lo cual yo creo que se acaba retroalimentando, ¿verdad? Claro, porque el maltratador lo que hace es decirte que la culpable eres tú. Cuando tú lo conoces a él, como él no es violento, ni es celoso, ni es alguien, ¿no? Como la imagen que luego ves, dices que saca lo peor de mí, yo no era así, tú me has convertido en esto. Me estás provocando que yo te hable mal. Entonces, así funciona la violencia. Cuanto más te echa a ti la culpa lo que hace es como aplastarte y empequeñecerte. Entonces, por eso funciona que pueda estar un año, porque ayer que estuve trabajando con un grupo de adolescentes online, que no es lo mismo que presencial, decía uno, ojo, pero es que 6 años es mucho tiempo. Digo, ¿te parece mucho tiempo? Pues hay mujeres que llevan 25. A mí me costó salir menos tiempo porque era adolescente, pero con 18 años tuve que decidir si estudiaba o no una carrera en Jaén, entonces hubo un momento en mi vida de quiebre, de tomar decisiones, pero si yo hubiera decidido no estudiar y quedarme en el pueblo, quizá todavía seguiría con él. Que es muy porque no hay tanta información como ahora ya hay mucha información y mi idea es que nadie aguante ni siquiera un mes. Esa es la idea, pero lo que hace que aguantemos es, por un lado, la culpa, que él lo está diciendo, la culpa es tuya, y por otro lado, la sensación interior que te queda porque él te lo dice, voy a cambiar. Te juro que por ti voy a cambiar. Ese te da poder que dice, ay, que un hombre va a cambiar por mí, qué importante soy, ¿no? Te hace sentir plena, ¿no? Yo recuerdo además cuando estuviste aquí en el Gran Teatro, una parte del monólogo, a mí por lo menos la recuerdo perfectamente, aquella espiral de la que hablabas que decías, es que además cuando estás mal te hunde mucho, pero es que luego viene que si con un regalo, con unas palabras, y te hace sentir tan bien que es que has llegado de la miseria más miseria a estar en lo mejor del mundo, entonces quieres seguir, volver a estar con él hasta que llega de nuevo otra vez ese batacazo. Existe la teoría desde la teoría feminista, el círculo de la violencia, que es un círculo que es luna de miel, que es cuando te conoces con el que todo es bonito, acumulación de tensión y explosión, y después de la explosión otra vez la luna de miel. Ese círculo es perfecto solo la primera vez, es decir, la primera vez que ocurre. A partir de ahí, eso porque otras psicólogas lo han nombrado, no yo, Trinidad Soria de aquí de La Roza de Madrid, nombró la telaraña de la violencia. ¿Qué es telaraña? Porque la telaraña, los hilos, son muchos hilos y además si tú tocas un hilo en la telaraña, ves que se mueven todos. Y a lo mejor el día que te toca el hilo del chantaje, que te sugiere que no te vayas con tu amiga, tu cuerpo se pone como en defensa, que ya hay otros hilos que te he ido diciendo que vaya donde él quiere que vayas, ¿no? Eso además la telaraña de la violencia lo que tiene es que te puede subir de arriba a abajo en menos de un minuto, luego a lo mejor de abajo a arriba o pasa por aquí un rato y luego por aquí, todo ese entretejido que se sana con, además, demostraciones de amor muy peliculeras, y cuando digo peliculeras no es que yo nombre a los maltratadores peliculeros, sino que aprenden de las películas a un ramo de flores frente a todo el mundo, una tuna que te canta una canción hermosa, una pancarta a la puerta de tu casa, que casi que te presiona a volver con él, pero tú lo notas como qué prueba de amor más maravillosa me está haciendo este hombre en este momento, este es capaz de cambiar por mí. Por eso seguimos ahí esperando como la princesa del cuento, porque nosotras más de niña aprendimos a esperar, claro. A esperar en el castillo, a esperar a que vengan a rescatarnos, a esperar a casi cualquier cosa, pero a esperar porque llegará nuestro príncipe, que nosotras lo necesitamos, cuando yo creo que ninguna mujer necesita personalmente, y creo que es el día de decirlo, ningún príncipe, creo que somos reinas en todas nuestras facetas,
y el que quiera que venga si acaso a acompañarnos y el que no, pues no, pero creo que somos auténticas reinas que podemos hacer lo que queramos si nos lo proponemos, y es un mensaje que desde luego hoy me gustaría que quedase muy claro, porque evidentemente esperar no es nuestro destino, no tenemos por qué esperar, y el que nos quiera bien pues será eso, nos está queriendo bien y serán cosas buenas las que pasen. También recuerdo, Pamela, de tu monólogo que, bueno, dentro de que al final hablas con humor de lo que está pasando, estás contando tu historia, y sí que recuerdo también que hacías muchas alusiones a, bueno, ¿cuándo viene lo de los golpes? Que como que te preguntan los alumnos y demás. Realmente apenas se habla de la violencia física dentro de ese monólogo que tienes, porque como tú bien dices, hay tantos detalles que te están maltratando psicológicamente que realmente el golpe al final, y por eso creo que también el monólogo está muy bien nombrado, al final casi es lo de menos. Yo creo que es una manera, el golpe es una manera muy fácil de identificar que está siendo maltratada, pero realmente es el, no te voy a decir el peor de los problemas, pero sí el que más fácil se detecta cuando realmente por debajo hay muchas más cosas. Para gente que ahora mismo nos esté viendo, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo podrían detectar si están siendo víctimas de esos micromachismos o de esos machismos cotidianos, como decías tú, que son apenas imperceptibles, pero que poquito a poco te van comiendo la moral? Eso es. Yo de hecho quería aportar que no hablo de la violencia física que mi exmaltratador ejerció sobre mí mucho tiempo, porque para eso ya está el amarillismo de los programas de televisión amarillistas donde hablan de estrangulamiento, no sé qué. Yo paso de hablar de eso porque creo que a los jóvenes además hay que tener mucho cuidado que vean eso, porque dejan de ver lo cotidiano. Entonces piensan, si le preguntan a un adolescente qué es lo peor que te puede pasar en una relación de noviazgo, que te digan que me ponga los cuernos, que me pegue, y dejan de ver todas las otras violencias que le van empequeñeciendo, ¿no? Cuando tú sientes que en una pelea, yo diría conflicto sería más sano, porque el conflicto es una pareja sano y necesario. El conflicto es necesidades que no se encuentran, tenemos que discutirlas para sentir a las dos personas a gusto, porque no nos sentimos cómodas con que no tenemos la misma necesidad, y el conflicto es necesario, pero la pelea es hacerse daño. En un conflicto no tiene que haber ni insultos, ni desprecio, ni te alzo la voz, ni malas palabras. Para mí es eso. Es lo que yo tengo con mi pareja actual, que jamás en 13 años no me falta el respeto, nunca. Y hemos tenido crisis, ¿eh? Porque el conflicto de tú tienes necesidad, yo tengo otra, pero gritarnos, hablarnos mal, eso jamás. Creo que cuando te das cuenta que en una discusión, porque él te pida perdón porque ha golpeado la pared y ha sido como lo más evidente de la discusión y se pone de rodillas a pedirte perdón, pero luego a lo largo de la conversación te dice, es que esto tú me lo has provocado. Tú tienes la sensación de que todas las peleas que has tenido, en todas la culpable eres tú. Eso es señal de que está en una relación violenta, no tóxica, violenta. Cuando sientes que has perdido cosas que antes te gustaban mucho, que te hacían bien, que notabas que tú te sentías a gusto con tus amigas, bailando ciertas canciones, poniéndote cierta ropa, estando con tu familia en comida de fines de semana o viajes de fines de semana o viajes de fin de curso de estudio, eso a ti te hacía sentirte bien, cómoda, alegre. Eso has dejado de hacerlo porque tu pareja no se siente seguro con tu familia, no se siente cómodo o te pide más tiempo para estar con él y tú notas como algo, o dos voces dentro de ti. Eso es que está en una relación violenta, no tóxica, que te está obligando de una y de misma manera a que dejes de hacer cosas por él. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Tú ves tus fotos desde que empezaste con él ahora y miras tus fotos y fíjate en tu rostro, que es una de las cosas que a mí me sorprendió en mí, que ya ahora miro fotos de adolescente, digo, pero es que yo me parecía más mayor cuando era adolescente, fue por la cara de amargura que se me fue dibujando. Es que cuando la sonrisa te la roban, tu rostro, el cuerpo, todo, te va cambiando todo. Entonces, fíjate en esas cosas, te darán clave de decir, esto que estoy viviendo yo, no puedo estar esperando, como la princesa, como tú decías, ni puedo cambiar yo a nadie, porque eso de que también es muy, muy peligroso para nosotros hacernos creer que tenemos que cambiar a la gente. Mira, que la gente haga sus procesos, sus decisiones, y no somos salvadoras de nadie, que también desde niñas nos educan a ser salvadoras de la gente, como somos tan buenas, tan cuidadoras, desde niñas, no podemos salvar a nadie, y menos a alguien que nos hace daño a nosotras mismas, vaya. También, y rescatando también palabras tuyas de ese monólogo, de esa actuación que pudimos ver aquí, recuerdo que contabas cómo eso te ha afectado a relaciones futuras, porque bueno, una primera parte ya es ese daño de estar siendo maltratada aunque no lo estás viendo, de vivir una relación en esos términos, pero es que es algo que te cambia
de por vida, primero para mal, hasta que creo que eres consciente y evidentemente ahora ya con otro tipo de vida pues gestionas tus relaciones de otra manera. Pero ese primero para mal me gustaría también que lo contases, porque recuerdo que decías, me estaba convirtiendo yo en ese momento en incluso también una persona pues que podría ser incluso maltratadora. Te acostumbras a que eso es la relación normal y te comportas así con los demás. Eso es. De hecho, es una de las cosas que más les gusta a los adolescentes hablar. Es como que lo de Antonio está muy normalizado y sí, me preguntan por cosas de él, pero cuando yo saco la Antoñita, que es cuando yo me empecé a tener patrones de ser como él, pero con otro chico que era muy diferente a él, eso a la gente le encanta. ¿Por qué? Que quieren decir, ya ves que las mujeres también maltratan. No olvidemos que las violencias no son todas iguales porque partimos de una desigualdad. Eso nos tiene que dar muy claro, que muchas veces las mujeres cuando ejercemos violencia la ejercemos con quien podemos. Es decir, una madre colocada aquí con una criatura puede ser igual de maltratadora que un padre, ¿vale? O sea, porque es como tú, como adulta, estás aquí arriba. Pero cuando las mujeres intentamos, porque mi exnovio, el que no era maltratador, estaba aquí, yo aquí, a lo mejor me estás como Antonio, que era muy así, estábamos por aquí, y yo intentaba como colocarme aquí, yo podía saltar mucho saltimbanqui que no llegaba, ¿vale? Porque socialmente... Para resumir, Lolo me dijo, yo nunca te tuve miedo, o sea, tú te convertiste en una celosa, te enfadabas por cualquier cosa, no quería hacer cosas con mis amigos, yo me convertí en eso, ¿no? Yo no era, Lolo no era celoso, Lolo no me controlaba el móvil, Lolo no me controlaba mis tiempos, nunca me cuestionó mi manera de vestir, ni de pintarme, ni de nada. Entonces yo, sin darme cuenta, fui como buscando ese ingrediente que a mí me faltaba, que era el enfado por algo, los celos, el que decirle, pero si hemos quedado a las 6, ya sé que no me voy a las 6, pero ¿por qué no me llama a las 3 de la tarde para preguntarme cómo estoy? Y me decía, pues como te voy a ver a las 6, yo a las 3 de la tarde estoy haciendo otras cosas y te quiero dejar tu espacio para que tú hagas otras cosas, para que te vaya a llamar yo a las 3 de la tarde, pues ya nos vemos a las 6 y lo hablamos. Pero yo notaba, digo, a mí me falta algo, porque yo tenía al otro todo el día enganchado al teléfono. Cuando tú aprendes que el amor es eso y te encuentras con un tipo que no es un macho alfa, que no es un machirulo, que no quiere ejercer violencia sobre ti, es como que te convirtieras tú. Cuando yo le pedí perdón a Lolo mucho tiempo después, y qué diferente que yo, si he sido tan maltratadora de Lolo, somos amigos, con Antonio no podemos ni ver, o sea, él no me ha pedido perdón, yo fui y le dije, Lola, ¿me puedes perdonar porque te he maltratado? Y me dice, mira, no te confundas, tú me has tratado mal, que no es lo mismo. Maltratar es sistemático y diario. Me has tratado mal de forma puntual y no te niego que a mí me hiciste daño, pero yo ni he ido a terapia, ni te tengo miedo, ni le tengo miedo a las mujeres, ni tengo miedo a enamorarte, ni no me dan ganas de no hablarte. Y puedo perdonarte porque realmente no me mataste por dentro. Me decía, a ti Antonio te mató por dentro. Te robó tu esencia, tú a mí no me robas la esencia, tú a mí me dijo, yo que sentía que me agobiabas, como que me agobiabas mucho porque me llamabas mucho por teléfono y demás. Entonces, cuidado con eso porque si no parece que los hombres maltratan a las mujeres también por igual. No, por igual no. No es lo mismo. Y esto no lo justifica. Ojo, que yo no estoy justificando que una tipa nos pongamos a gritar, a ser controladora, celosa, manipuladora. Jamás voy a justificar eso. Me parece que es tan detestable como lo otro. No podemos decir que es lo mismo. Porque si no nos perdemos un poquito la historia. Y es verdad que yo esa parte en el monólogo le dedico menos tiempo porque además luego quiero acabar mi actual relación para dejar ese mensaje de que el amor de verdad se puede tejer y construir cuando dos personas quieren construirlo, no solo una parte, ¿no? El amor se construye en gerundio. Me gusta mucho también la idea esta de que comentabas de es diferente cuando un hombre maltrata, cuando una mujer maltrata. Es verdad que esto ha generado muchas veces mucha polémica de decir, es que bueno, siempre que llega el 25 de noviembre y el 8 de marzo, que son las dos fechas más feministas, es el momento de que mucha gente dice, bueno, es que no hay Día del Hombre, es que no sé qué, es que el feminismo, las mujeres quieren estar por encima de... No, es que no es eso. Me gusta mucho también que hagas hincapié en esto porque creo que es importante lo que decías, ¿no? No es el mismo maltrato, aún así no está justificado en ningún caso las mujeres que pudieran ser maltratadoras, que no vamos a negar que habrá alguna mujer, evidentemente que lo sea, pero los datos están ahí, los porcentajes son infinitamente más pequeños y evidentemente el feminismo no es que quiera que la mujer sea superior al hombre, sino que busca la igualdad. Y aquí es donde creo que también es muy importante hacer hincapié. Lo intentamos explicarlo de mil y una maneras, pero parece que no hay manera. O sea, ya nos cansamos de explicarlo de ¿por qué no se llama igualismo y por qué es feminismo? Que son 3 siglos, que el feminismo es una teoría, no solo es un movimiento, una teoría, parte del humanismo también, porque no es más que buscar una equidad, que ni siquiera a veces ni la igualdad en derechos y oportunidades, pero lo que mola es la diferencia, queremos equidad, equivalencia en derechos y deberes en el mundo como ciudadanas y ciudadanos, ¿no?
y otras identidades que cada vez existen más, otras identidades sexuales. No hay nadie que quiera ser superior, ¿no? Es que es como darte cuenta que ningún hombre tiene miedo de ir por la calle a que alguna mujer le haga algo. Ninguno, ni siquiera en El Salvador, el país, uno de los países más violentos del mundo, donde hay mujeres pandilleras armadas. Le puedes preguntar a ellos, tanto pandilleros como hombres que no están en pandilla, que te dicen, a mí que yo veo a 5 tipas pandilleras y, hombre, me da miedo, pero no me cago. Me cago cuando veo a 5 tíos con pistola. Para que veáis cómo las mujeres seguimos, aunque me dicen últimamente mucho, ya, pero no lleváis burka. Mira, perdona, yo prefiero ver el burka que el burka que tenemos en este país, que aunque tenemos conseguido muchísimas cosas como derecho, lo sutil es más difícil de combatir que lo explícito. Lo explícito tendríamos como un motivo común de decir, queremos todas quitarnos el burka. Aquí es, ya estáis liberadas, ya votáis, ya trabajáis en los mismos sitios que los hombres. ¿De qué os quejáis? Dicen, ¿de qué nos quejamos? De que sigo teniendo miedo y me sigo quejando de que mi hija con 14 años la estoy educando para que aprenda a protegerse. Me parece muy feo tener que educar a mi hija a protegerse. Luego tengo un hijo de 6 años al que estoy educando para que no le dé miedo a nadie. Eso es lo que estoy haciendo con mi hijo. Diciéndole, tú no tienes que darle miedo a nadie. No tienes que sentirte superior a nadie. Que si no educamos a la otra parte de la población no estamos haciendo nada. No existe un día del hombre, porque el hombre en ninguna sociedad, al menos del planeta Tierra, a lo mejor en Marte sí, y no nos hemos enterado, pero al menos en el planeta Tierra no hay ningún hombre que esté sometido el hecho de ser hombre por las mujeres. Estará sometido por ser negro, por ser de clase social baja, por ser adolescente, pero por ser hombre y que una mujer lo mate por ser hombre. Y esto no quiere decir que muchas veces las mujeres, muchas de 20 años de maltrato, 20, 25 años, de ir a la policía y que le digan vaya a su casa, algo habrá hecho usted, y que muchas hayan ejercido una violencia reactiva, de agarrar un cuchillo y matar a esos hombres, no la podemos llamar tampoco maltratadoras. Le tenemos que llamar, se tuvieron que defender porque era ella o él. Y de esos casos ha habido mucho en este país y ha quedado como que ella era la maltratadora. Ella, perdona, se defendió y no lo vamos a justificar porque es que nadie le hizo caso. Eso todavía, aunque hoy es verdad que la policía recibe y tal, hay que cuestionar también, una vez denunciar el montón de cosas que ocurren en este país, como Juana Rivas y otras cuantas mujeres están intentando proteger a sus criaturas, que las criaturas dicen, no me quiero ir con mi padre, lo verbalizan desde que son muy pequeños y la justicia te dice, el interés superior del menor no importa y aquí es su padre y tiene que irse con su padre. Y es como, pues es que la criatura no quiere. Ah, eso es porque la madre le come la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque en el subconsciente colectivo lo que hay es que las mujeres somos brujas, mentirosas, manipuladoras y que siempre queremos ir a joder al hombre para quedarnos con la casa y con los niños. Ese imaginario sigue presente y eso es machismo. Y eso para mí es parte de este burka invisible que llevamos en este país, que es como una condena que llevamos las mujeres que sin abrir la boca ya dan por hecho que somos manipuladoras, mentirosas, brujas y malas. Y es como, mira, de verdad. De tanto repetírnoslo algunas veces, habrá mujeres que evidentemente se lo acaban creyendo, acabamos asumiendo ese rol, nos acabamos comportando como tal y nos acaban comiendo ese terreno y es esa espiral violenta. Has nombrado dos cosas de las que me gustaría preguntarte porque la verdad es que me parecen también muy interesantes. Una de ellas es el tema del miedo. Me parece imprescindible que hablemos sobre esto porque, como tú has dicho, el miedo es que un hombre no sale a la calle con tanto miedo como le sale a una mujer. Gestos tan cotidianos como ese típico mensaje que se mandan las amigas en un grupo de WhatsApp a las 12 de la noche, he llegado bien a casa, entre hombres no existe, por ejemplo. Y son esos pequeños gestos que deberíamos detectar para que se vea que hay una diferencia muy evidente entre unos y otros. Yo no he visto un grupo de chicos que tengan que llamar, oye, ¿has llegado bien a casa? Sí, tía, estoy bien. De esa más que yo no lo veo diferente, lo veo injusto y desigual, ¿no? Porque en El Salvador, como te digo, uno de los países más violentos del mundo, sí que a lo mejor entre amigos se pueden preguntar, hey, mira vos, y llegaste a la casa, porque sabes que es un país donde te pueden asaltar en cualquier esquina, que en cualquier semáforo que el coche se para, además la imagen que se les viene a ellos de preguntarle a otro amigo, ¿estás bien? No es, ha atacado a un grupo de mujeres, es, ¿he encontrado un par de hombres que te han dado miedo? En este país, pongamos que no existe esa violencia social tan fuerte, entre amigos no se preguntan, entre nosotras estamos todo el día cuidándonos, las madres, como madre feminista, cuando mi hija vaya a salir voy a estar como más con el resorte, a mi hija le compré un spray de gas pimienta para que se defendiera, por eso me parece injusto tener que educar a mi hija para defenderse.
No, es que me parece algo aberrante. Quiero que mi hija camine libre. Mientras mi hija no pueda caminar libre por la calle, seguirá habiendo machismo. Mientras las mujeres tengamos que callarnos la boca en ciertos puestos de trabajo, en cosas que no pensamos lo mismo, para que no digan que somos contestatarias o que somos violentas o exageradas o histéricas, seguirá habiendo machismo. Ese es el cotidiano. Que una mujer entremos solas a un bar a tomarnos un café y que además en ese bar ocupado por los hombres hay una mirada, plum, y esta dónde va, ya que yo tengo 38 años, a mí me da más igual, aquí en mi barrio lo voy haciendo cada vez más, lo de tomar solo un café, pero ha pasado años que yo he entrado como que así, o me he llegado a masculinizar mucho más para poder estar más tranquila, porque yo noto cosas que digo, pero pues yo ¿por qué soy así? Que masculinizarme en el sentido de protegerme también, porque si yo saco la feminidad que a mí me gustaría tener en muchas ocasiones, digo, es que esto a mí lo que hace me pone más vulnerable, me vulnerabiliza. Te dirían que vas provocando. Por supuesto, ¿dónde va una chica sola con escote a tomarse un café? A provocar. Es una locura. Como yo me... Seguro. Claro, tú te viste, y yo digo, ¿cuándo nos vamos a enterar y cuándo va a quedar claro que nos vestimos para nosotras? Para nosotras. Y que si encima tenemos pareja, nuestra pareja nos ve guapa, pues más nos da el subidón. O que te digan qué guapa eres, pues qué bien, pero es que me estoy vistiendo para mí. El que a mí me guste ponerme cierta ropa, maquillarme de cierta manera, peinarme de cierta manera, es porque me gusta a mí, no lo hago para ti. Como todavía estamos construidas de que somos según la mirada de ellos, pues así nos va, pero eso se llama machismo. Eso no se ha borrado en este país, por eso no existe el Día del Hombre. No existe ni va a existir el Día del Hombre. Además hay que reivindicar que el Día de la Mujer siga presente, que sigamos luchando por eso, que podamos salir solas a tomar un café, a dar un paseo vestidas con una falda o con un pantalón o con lo que nos dé la gana, a irnos de vacaciones libremente sin que tengamos que ser molestadas en la playa, porque muchas veces, por lo menos yo lo he vivido directamente, que dicen, bueno, ¿a qué tienes miedo? Tampoco te van a violar. Bueno, si es que no es que me violen, si es que ese sería, no te voy a decir el menor de los problemas, pero el que no pueda estar tranquila tomando en una cafetería algo sin que te llegue el pesado de turno. ¿Qué pasa? ¿Estás sola? No, estoy conmigo misma, ya está, no necesito nadie más. O cuando van 2, 3 chicas, ¿vais solas? No, vamos las 3. Es que ese tipo de gestos hay que erradicarlos y yo creo que días como hoy, evidentemente, hay que remarcarlos muchos y hay que concienciar. Igual que también me gustaría, para ir finalizando, aunque estaría toda la tarde-noche hablando contigo, Pamela, por supuesto, me gustaría también remarcar muy bien, porque creo que ya hemos hablado un poco de, sobre todo, la parte de detectar lo que se vive, de cómo es esa luna de miel, de cómo son esas sensaciones, pero cómo se sale de esto, tú que sí puedes contarlo, porque muchas mujeres, por desgracia, no lo pueden contar. Muchas mujeres, por desgracia, además, que no olvidemos lo del tema de las denuncias falsas, que de las 41 asesinadas de este año, muy poquitas habían denunciado. Lo digo por el tema de las denuncias falsas, que aprovecho de que no sabéis, en este país hay millones de denuncias falsas por robo. O sea, aquí por robo, gente que nos hemos perdido el DNI, llegamos a la comisaría y dice, ¡ay, que es que me han robado el bolso del metro! Me hace una mentirijilla, o el móvil, ¡ay, que es que me han robado! Para que el seguro del móvil te cubra. Y eso no se cuestiona, pero cuando una mujer abre la boca parece que es denuncia falsa. Nosotras salimos de ahí cada una como podemos, es decir, no hay una ley, un punto clave. Yo lo que sí diría a todas es, cuando vayas a salir de esto, que tú digas, hoy doy el paso, estés casada con él o acompañada, sea adolescente o mayor, no lo hagas sola. No digas yo sola agarro el bolso y me voy, por favor, no te pongas en riesgo. Y más cuando en la situación ya hay muchas amenazas constantes de muerte hacia ti, no lo hagas sola. O sea, no tengas vergüenza y miedo, que aquí que tiene que tener vergüenza y miedo es el que te ejerce la violencia contra ti. Es él que tiene que estar cagado de miedo y muriéndose de vergüenza por lo que te ha hecho. ¿Te queda miedo o vergüenza contarle a alguien extraño o tal, me quiero ir de mi casa porque mi marido me pega, y tú cuando lo verbalizas por primera vez te sientes así frente a alguien? Porque notas que la mirada es como, ¡ah! Me pega, como que por eso te mira la sociedad, y no las miremos con esa cara de juzgar, que ya tenemos al otro que nos juzga 24/7. Nunca lo hagáis solas. Siempre hacerla acompañada, y el mensaje es que os lo juro que de esto se sale. Hay momentos en la terapia en que ves que nunca, tienes la sensación de que ¿cuándo se me va a quitar esto? Una terapia, otra vez recordar lo mismo, pero cada vez que lo recuerdas y pasas por ahí, estás sanando lo que te ha pasado. Llegará un momento en que te sientas fuerte, contenta, y ya no digas recuperarme a mí misma, no, es que esa ya estuvo antes, ahora vas a ser tú ahora, en el aquí, en el ahora. Eres diferente, porque esa experiencia que te ha marcado de por vida te va a hacer diferente y te va a hacer más fuerte, te va a hacer con una capacidad como vivir la vida con más ganas, además. Confía también en esa parte tuya. A mí reconozco que me parece súper complicado cuando se está dentro de esa espiral, quizá
la posibilidad de abrir los ojos, creo que muchas veces te tienen tan con vida que no eres capaz de verlo. Por eso desde aquí creo que nos toca también hacer un llamamiento al entorno, a la gente que puede estar viendo casos de violencia, aunque sean pequeñitos, aunque no le hayan dado todavía el primer puñetazo, no hace falta muchas veces, no vaya a ser que también el primero sea el último. Pero ese llamamiento también al entorno, a cómo la gente que te conoce, amigos, familiares, gente del trabajo, gente que pueda estar viendo cualquier cosa, pues también puedan ayudar y colaborar. No sé si en tu caso también el entorno en este caso te ayudó a salir adelante. En mi caso no, porque como te digo, no había información. Fue una decisión que tomé yo sola de irme a Málaga y que yo me di cuenta de que había sido maltratada 3 años después, cuando yo verbalicé la primera vez. O sea, que tardé mucho en darme cuenta porque no había tanto bombardeo como ahora, que sí lo hay en campañas, publicidad, talleres, el que se ha instaurado en el habla de la gente, de, eso es violencia machista, el tipo la está maltratando. Que desde el entorno pueden hacer muchas cosas que en mi caso no pudieron hacer porque no tenía la información, y sé que ahora no voy a culpar ni a mis padres, ni a mis profesores, ni a mis amigas, que yo, ahora que lo hablamos y me dicen, ahora entiendo por qué tú cambiabas de actitud con esto, ahora entiendo por qué él tenía esa mirada. Desde el entorno lo que podéis hacer es acompañarnos, sin juzgarnos, por favor, no presionarnos, cada una tenemos nuestro ritmo y tiempo para poder salir de ahí, no nos hagáis sentir peor de lo que ya nos sentimos. Si os cansáis de decirnos 20 veces, déjalo, dale el relevo a otra amiga, tú te retiras un poco, coges aire y que venga otra amiga y tome el relevo por ti. Acompañar a esa amiga que está 1 año o 2 que no lo deja, tú estás, déjalo, por favor. Y luego entre hombres, yo creo que ya está bien, tenéis que ayudar a vuestros hombres, a hombres amigos agresores. Es decir, cuando veáis a vuestro amigo agresor, que estáis con él hablando y que está con el teléfono, tú, como mandando muchos mensajes, tú te asomas un poquito y le ves un comentario de ¿por qué no contestas, zorra? Tú puedas como amigo interpelarle directamente, echarte un poco para atrás y empezar a hablar de cómo tratas tú a las mujeres bien, sin faltarle el respeto, a ver si él se está dando cuenta. O cuando hay una broma machista que no tenga coro, no haya un no tenga coro, que así el maltratador se va a dar cuenta que lo que está haciendo está mal, que lo que estamos viendo hasta ahora es que sí que las mujeres reconocemos que lo que tenemos está mal, que no tenemos que dejarnos que nadie nos pegue, nos maltrate, nos humille. Todavía a nivel social falta mucho por hacer a que el maltratador no tenga la impunidad tan grande que tiene todavía. Que a nivel social todavía se aplaude, se hace coro. Entonces creo que a los hombres ya le toca a ese hermano, a ese amigo, a ese primo, pararle los pies, decirle, te estás pasando 25 pueblos, ya por favor. Creo que ya es el momento de que eso ocurra. Sin embargo, si seguimos enfocando todo a las mujeres todo el rato, así nos va. Es decir, que no, y tampoco quiero que para trabajar con los hombres nos quiten presupuesto en nuestro trabajo de empoderamiento, que bastante en crisis estamos ya todas las cosas que trabajamos con igualdad y feminismo. Que no se nos olvide que tiene que salir de algún lugar a nivel estatal trabajar con los hombres. Es urgentísimo que se ponga la mirada ya ahí. Y yo tengo experiencia trabajando en cárceles con maltratadores y te puedo contar experiencias que me han pasado preciosas. Con tipos que han matado a sus parejas que a través del monólogo se han dado cuenta de lo que hicieron. Pero yo creo que eso es importante. Precisamente también para terminar, sí me gustaría también preguntarte qué recursos recomiendas tú en todos los sentidos, desde profesionales hasta si hay una película que, por ejemplo, pudiera marcar o pudiera ayudar a la gente y entorno, insisto, no solo a la víctima, porque muchas veces creo que todos necesitamos sensibilizarnos, libros, películas, y nosotros desde aquí, evidentemente desde Manzanares Televisión, también entre esos recursos evidentemente incluimos ese monólogo, no solo duelen los golpes, que esperamos también muy pronto volver, que la cultura vuelva, que lo tuyo también es parte muy importante de la cultura y que se pueda representar y seguir concienciando como lo hacías hasta ahora. Muchas gracias. Pues el recurso del Centro de la Mujer de Manzanares es un lugar donde podéis ir a buscar ayuda, apoyo, recursos que hay dentro del Centro de la Mujer. Cualquier Centro de la Mujer de cualquier barrio, Espacio de Igualdad, que en Madrid, por ejemplo, se llama Espacio de Igualdad, en fin, que en cada lugar se llama Centro de la Mujer, Espacio de Igualdad, hay un montón de recursos. Recomiendo mucho la película Te doy mis ojos. Sé que ha pasado mucho, pero yo no he visto a nadie como Iciar Bollaín tratar este tema de la manera tan preciosa que lo trata, para poder ver qué le pasa a ella y qué le pasa a él. Y aunque sea una película de adultos y adultas, a los adolescentes también le puede funcionar la película Te doy mis ojos. Luego hay la serie de Big Little Lies también, es una serie protagonizada por 3 mujeres, donde se ve además la sororidad y la unión de 3 mujeres que apoyan a una de ellas que enfrenta violencia machista, ¿no? Hay muchos libros, muchas películas que podríamos estar dando,
podéis ver en internet cualquier cosa que pongáis de violencia machista, incluso en Pícara Magazine, que es una revista. Si entráis a la revista también tiene muchos recursos abiertos. Somos muchísimas mujeres las que estamos trabajando pues, con libros, canciones. Hay un libro que a mí me encanta, que es El feminismo para todo el mundo. El feminismo es para todo el mundo, ojo. De Bell Hooks, que te explica por qué el mundo debería ser feminista, hombre, mujer y cualquier otra identidad. Deberíamos de ser feministas porque no es más que declararte humanista. Es que para mí la persona que dice yo no soy feminista me da la sensación de que entonces no es humano o humana, porque es que el feminismo no busca nada más que eso. Entonces hay mucha música que nos puede alegrar y darnos cuenta de lo bonita que es la vida, como Rosalén, que tiene una mirada en sus canciones que hablan de que la fuerza está ahí. En fin, puedo recomendarte muchas cosas, pero creo que es importante que el entorno se asesore, se cuide, el entorno que va a acompañar a una mujer que enfrenta violencia o que va incluso a acompañar a un hombre que ejerce violencia, que se asesore, que se cuide mucho, que tenga mucha paciencia y que le den siempre el mensaje, como incluso le damos a los adolescentes, que es puedes cambiar, y que lo puedes interiorizar, tú puedes cambiar. Pues me parece además la manera perfecta de finalizar esta entrevista, sabiendo que se puede cambiar, que se puede salir de toda esta situación. Creo que has aportado muchísimo a este especial del 25 de noviembre que estamos realizando aquí. Muchísimas gracias, Pamela, por participar, de verdad. Esperamos muy pronto volver a tenerte aquí, que sigas haciendo tu trabajo como venías haciendo hasta ahora, porque es muy importante también la labor, tratarlo también de la manera que lo tratas, como decíamos, sin dramas, con un lenguaje muy cercano, que sobre todo también entre los jóvenes creo que es muy importante. Al final las charlas se pueden hacer pesadas, los libros, yo no sé si en este tipo de gente lo acaban leyendo, no lo acaban leyendo, pero ese monólogo, que es una manera muy abierta y muy extendida de estar frente a alguien que realmente cuenta una historia dura y real, me parece la manera perfecta de acercarse a ellos, y creo que es muy importante que cuanto antes vuelvas, porque te necesitamos, así que no pares en esa lucha, que no pares, no solo duelen los golpes, y que por supuesto pues contemos contigo muchísimas veces más. Muchas gracias por este espacio, cuidaros mucho, por favor. Un beso muy grande. Eso es, otro para ti, a disfrutarlo. Y a todos ustedes, pues seguimos con este especial del 25 de noviembre aquí en Manzanares 10 Televisión. La violencia es la utilización de la fuerza física o psicológica para obligar a otra persona a hacer lo que queremos. Hay diferentes violencias. La violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres se llama violencia de género. Se sustentan las diferencias culturales de género, y es una manifestación de la situación de desigualdad, donde los hombres ejercen la superioridad sobre las mujeres con el objetivo de dominarlas, abusando del poder que les confiere la sociedad machista. La violencia de género no empieza de repente, es un proceso lento, que va en escalada. Empieza por cosas pequeñas que pueden no parecerte violencia, como controlar tu tiempo, qué haces, dónde vas, tu forma de vestir, tu uso de las redes sociales o de tu móvil. Te manipula, culpabiliza y cuestiona a tus amistades y familiares, alejándote de las personas que podrían ayudarte. Poco a poco aparecerán más faltas de respeto, violencia verbal, humillándote e insultándote. A través de la fuerza y de las amenazas, consigue asustarte y tenerte controlada. Aparecerá violencia física y sexual, obligándote a mantener relaciones y siendo la violencia cada vez más severa, pudiendo llegar a la muerte. Las mujeres víctimas de violencia de género sufren un daño psicológico tan fuerte que muchas veces no se pueden ayudar a sí mismas, porque además esta violencia es cíclica. Después de que haya tensión, porque algo que dices o que haces no le parece bien, hay una explosión agresiva y posteriormente aparece el arrepentimiento o luna de miel. Aquí él te pedirá perdón, justificará de alguna manera su comportamiento, por estrés, por haber consumido alguna sustancia, porque le has provocado tú, y te prometerá que no volverá a ocurrir, que cambiará. Pero esto no será así, y el ciclo volverá a empezar. Por eso es importante que para salir de este círculo pidas ayuda. Si sufres violencia de género, puedes pedir ayuda al Centro de la Mujer, situado en la calle María Zambrano, o en el teléfono 926 61 11 58. Allí encontrarás personal especializado para ofrecerte información y apoyo. Y si conoces a alguien que sufre este tipo de violencia, tú también puedes asesorarte en el Centro de la Mujer. Además puedes pedir ayuda en los teléfonos 016 y 900 100 114. Son gratuitos y atienden 24 horas todos los días del año. Lo que estás sufriendo lo sufren muchas mujeres en nuestro país y en el mundo, en todos los grupos sociales, razas y nacionalidades. Desde 2003 han asesinado a más de 1000 mujeres en España. No es un problema privado, sino un problema social, derivado de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Para hacerle frente, todas las personas tenemos que plantar cara a la violencia de género. Manzanares contra la violencia machista.
Pues ahora llega el momento de conocer una historia de las que, bueno, por una parte son de superación, de las que no afectan solo a la que normalmente se podría decir que es la víctima, sino que implica a muchas más víctimas y que en el año 2017 pasaban por Manzanares en representación del programa Amores que duelen porque se merecían ese premio Igualdad que en ese momento el Ayuntamiento les otorgó. Les estoy hablando de Patricia Fernández. Ella es hija, en este caso vivió en primera persona la violencia de género en casa y también está de manera muy activa luchando a través de la asociación que ella misma ha fundado y que en estos momentos también trabaja a diario. No les voy a contar yo más detalles porque la tenemos al otro lado en videollamada y antes de nada, por supuesto, primero la saludamos. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias por cederme este espacio y por atenderme hoy. Bueno, como decimos, hay una asociación que es esa asociación Avanza Sin Miedo, también tenemos en la parte del programa, pero antes de nada lo que sí quiero que la gente primero te conozca y sepa el por qué, por ejemplo, también has acabado participando en estas actividades, cuál ha sido tu vivencia y, como se suele decir, cuál es tu historia, porque siempre hablamos de la víctima de violencia de género como, de alguna manera, la mujer que es maltratada, pero es que la violencia de género es mucho más y en tu caso tú además te pilló pequeña y sabes de sobra de qué va el tema. Sí, la violencia de género es una problemática transversal, es decir, no solo afecta a la mujer, pero además afecta a los niños y niñas que conviven en ese marco, en esa casa, en este caso los hijos e hijas. Entonces, mi historia es la historia de muchísimos niños y niñas, por eso yo siempre trato de marcar distancias y de despersonalizar en el sentido de hay un montón de personas que lo están viviendo en este momento, porque además mi historia pasó hace 15 años, terminó hace 10, o sea, 5, fue una historia de 10 años de proceso judicial y fue una historia que se alargó 10 años judicialmente porque no se entendió desde el primer momento esto que acabamos de comentar, ¿no? Que los niños y niñas, hijos e hijas también son víctimas y por lo tanto merecen el mismo trato y el acceso a las mismas ayudas y herramientas que tiene una mujer. En tu caso, por ejemplo, que puedes contar la vivencia tiempo pasado, por ejemplo, para una familia que pudiera estar pasando en estos momentos por esa circunstancia, incluso para niños, aunque evidentemente esperemos que no haya muchos niños que tengan que estar viendo este programa o que evidentemente lo sufra, pero ¿qué les mandaría sobre todo a esas familias o a ese entorno que pudiera conocer una situación de esta manera? ¿Y qué necesidades crees que ese niño necesitaría si está pasando por ello? Pues mira, nada más lejos de la realidad, a mí cuando tengo que este peso sobre mis hombros, de decir, ¿qué les dirías a estos niños, a estas niñas, a estas familias? Pienso en lo que yo hubiera querido que me dijeran. Y yo creo que es fundamental dirigirse a los niños y a las niñas directamente porque han sido un colectivo al que se les interpela poco y en el que siempre se habla en su nombre. Entonces, más allá de que lo vean las madres o los abuelos, que también son afectados cuando esta bomba explota, esta bomba expansiva que es la violencia de género, a esos niños y niñas yo les diría sobre todo que lo que yo hubiera querido que me dijeran en mi momento y es, esto va a pasar, esto es una experiencia complicada, pero vas a salir y lo fundamental, ¿no? No estás solo, no estás sola, te creemos y estamos contigo y realmente es un mensaje que muchas veces es manido, por tanto que se repite, pero que cuando se le dice a una persona que lo está sufriendo, que en ese momento es víctima, el acompañamiento y el tranquilo que vas a salir, que tienes unos derechos, aunque tengas 6, 8, 10 o 15 años, es fundamental. El niño se siente desprotegido, se siente solo en esos momentos porque algunas veces, como quien dice, pues no se les pone la mano encima directamente, pero sufren la violencia de otro modo. ¿Es la soledad quizá el problema más invisible o hay muchos más? La soledad es uno de ellos. El tema es que esta soledad viene de un problema estructural que es una desprotección absoluta y completa muchas veces de lo que es el sistema judicial y un Estado que debería estar ahí para proteger a estos niños y niñas. Entonces, una soledad de un niño o una niña entendido en el marco de su casa, sin la intervención judicial, sea policías, peritos, psicólogos, es un problema. Ahora, cuando se ha producido la intervención del sistema judicial y los niños se sienten solos y desprotegidos, pues porque no se les cree, porque no se les escucha, realmente estamos ante una vulneración grave de los derechos humanos. Y el peor desenlace al que puede llevar esa soledad son los asesinatos de menores durante regímenes de visitas.
Precisamente en tu caso, particularizando un poquito en ti, por ejemplo, el vivir esa situación, luego cómo te ha afectado también al resto de tu vida. Evidentemente yo ha derivado mucho en una lucha, en este caso, contra la violencia, que me parece que es casi, muchas veces, casi obligado el lucharlo, pero no sé si te ha podido tener problemas de aislamiento luego social, de tener miedo a cualquier cosa, o incluso en temas relaciones. Bueno, es una pregunta muy oportuna porque es la reparación psicológica y el daño a las víctimas y a las personas. Realmente yo, en mi caso, por ejemplo, y mi caso es paradigmático, no tuve acceso no a una ayuda psicológica, sino a una ayuda psicológica profesional, formada y con perspectiva de género, ¿no? Entonces, yo, en mi caso particular como persona, sí que reivindico que tuve mucha suerte porque tuve una madre que estuvo al pie del cañón y que psicológicamente el acompañamiento fue maravilloso, no puedo decir nada, y entonces eso pues sí que ha frenado. Pero bueno, como cualquier otra persona que sufre una experiencia trágica en su vida, yo creo que las secuelas están ahí, las secuelas una las va trabajando en su intimidad y en su personalidad, que a veces son más graves, otras veces no, y yo, por ejemplo, lo que he hecho y todo ese daño que me hicieron cuando yo era pequeña, he intentado justamente transformarlo, ¿no? Que no ser la moneda con la que pago en mi vida, sino entender que es una cosa que no quiero volver a recibir y por supuesto no quiero nunca dar. Entonces, pues, las secuelas que yo haya podido llegar a tener y que yo tenga, las he ido trabajando en mi casa muy tranquila y pidiendo ayudas psicológicas si las necesitaba. El tema es que cuando esa ayuda psicológica depende de que la víctima pueda tener acceso a ella, no, que se encuentre con fuerzas de acceder a ella, no. No debería ser coyuntural, sino que debería haber una red estatal que garantice el apoyo y recuperación. ¿En ese momento eras consciente de lo que estabas viviendo o cuándo te haces consciente de ser víctima de violencia de género y de lo que está pasando en casa? Pues hombre, con 6 años, además ayer lo hablaba en una conferencia, con 6 años un niño o una niña no sabe conceptualizar esto es violencia de género, esto es maltrato, esto es coacción, esto es amenaza, porque muchas veces las víctimas, si ya no es eso de violencia de género, cuando pasamos por una experiencia traumática, no puedes poner nombre a todo lo que ha sucedido. Entonces, yo creo que conceptualizar lo he hecho incluso ahora que soy más mayor, pero una cosa es conceptualizar y otra cosa es sentir. Un niño sabe cuando siente miedo, yo sabía cuando sentía miedo, sabía cuando me sentía coaccionada, aunque no supiera decir lo que es la palabra coacción, y tú sabes cuando te están amenazando porque el mensaje lo entiendes. Entonces, conceptualizar la violencia de género como tal y decir, he pasado por esto, me han aplicado el SAP, pues ha sido más tarde incluso. Se hace caminito al andar, ¿no? Cuando uno está viviendo una situación de ese calibre, estás más preocupado por sobrevivir que por muchas veces entender qué está pasando. Y yo creo que además es algo que se puede aplicar y que escucho ahora mismo en esta situación pandémica de marzo y diciembre han sido todo en uno, ¿qué ha pasado, no? Pues imagínense en una situación de violencia de género, uno tampoco no está pensando qué pasó, sino cómo voy a pasar el día que viene, al día a día. ¿Y cómo reaccionas en ese momento? Porque posiblemente la impotencia de no saber qué hacer o no tener las herramientas, por lo que dices, porque al final hablamos de menores que no sabrán ni cómo reaccionar, a lo mejor hasta contarlo a abuelos o familiares te pueden tomar por, no sé si por loca, te sentirías en ese sentido de decir, nada, la niña se inventa o algunas cosas, o ¿cómo reaccionas? Bueno, yo me sentí cuestionada por el sistema judicial. Ahí está que yo estuve 10 años conviviendo esporádicamente por un régimen de visitas con una persona condenada por maltrato a la cual le entregaron la custodia de mi hermano en mí. Entonces, ¿cómo te sientes cuando el sistema te cuestiona? Pues sientes que estás en una lucha tú solo y tú sola y que tienes que sobrevivir sea como sea y al día de mañana pues harás lo que tengas que hacer, pero no te lo planteas. Cuestionado a nivel social, yo creo que es un cuestionamiento que lo sufren sobre todo las mujeres y que se ve día a día y se expone además de manera muy clara cuando aparece el típico vecino que decía que el hombre era majo, ¿no? El cuestionamiento social con el tema de los niños y niñas realmente es que hasta hoy ha habido una invisibilización tal que yo creo que para cuestionar un discurso tienes que pararte a escucharlo y el discurso de los menores no es escuchado porque es invalidado, ¿no? Se entiende que no tienen capacidad, como si uno no tuviera la capacidad de sentir miedo cuando ve violencia física o la perpetran contra uno mismo o psicológica o de cualquier otro tipo. Uh-huh.
Bueno, al final esta situación, pese a todo lo que te ha provocado evidentemente en lo negativo, hoy en día te ha dado mucha fuerza, estás trabajando también mucho en este sentido. Por empezar por la parte que te vinculó en este caso a Manzanares, a esos premios Igualdad, que fue el programa Amores que duelen, cuéntanos cómo surgió esa experiencia de contarlo y cómo al final también te animas a salir en algo así, a exponerte casi, no te voy a decir a que te señalen, pero bueno, al final es una exposición pública de decir, anda, mira, esta chica pasó esto, esto tal, no sé también la sensación que te provoque que se conozca tu historia o no y cómo llegas a decidir, no, voy a salir a contarlo porque creo que a lo mejor con esto puedo ayudar a la gente. Bueno, es que realmente la culpabilización y la vergüenza que sienten las víctimas socialmente es una barrera que hay que romper, ¿no? Yo creo que no hay que señalar a la víctima por sufrirlo, sino al agresor por perpetrar esa agresión. Entonces, Amores que duelen, yo ya había publicado un libro contando lo que había sucedido y yo ese ejercicio personal de decir te vas a exponer a contar lo que has vivido, lo había realizado 2 años antes y había llegado a la conclusión que durante 10 años de mi vida había estado callada, obligada al yugo institucional, que lo que había hecho era transformar la forma de maltrato y que por lo tanto denunciar una injusticia y denunciar una injusticia social, que además está amparada bajo la ley, no era algo de lo que yo tenía que preocuparme porque en 10 años nadie se había preocupado de mi integridad física, emocional y mental. Entonces, al final, Amores que duelen, lo único que hace es poner imágenes que son tan necesarias, yo creo que más ahora en la era en la que vivimos, en la que todo son imágenes, mucha gente pocas veces se para a leer, ¿no? Y decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo hoy en día en España y se están vulnerando derechos bajo el paraguas de la ley, que bueno, luego se aplica como se quiera. Ahí sale, ¿no? En mi caso particular, pero repito, es el caso de muchísimas personas, se aplicó una condena por maltrato y en el interín de tiempo que va de 2 meses se le dio nuestra custodia. Entonces, realmente denunciar estas cosas es más que necesario. ¿Cómo puede estar sucediendo esto y cómo luego se producen? Hago especial hincapié en estos asesinatos con la intervención del sistema judicial. Totalmente. Hoy en día también esa fue una primera parte de visibilizar la situación, de visibilizar esta problemática y luchar contra ella, pero hoy en día, como decíamos, también has fundado una asociación, Avanzar sin Miedo. Yo creo que además un mensaje muy claro el que quieres dejar con ella. Háblanos un poquito también de esta iniciativa. Avanzar sin Miedo era, bueno, primero yo cuando publiqué, o sea, no es por hablar del libro, pero es que me es irremediable hablarlo, yo cuando publiqué tenía 17 años y no sabía qué había pasado en mi vida. Entonces, a partir de que publico el libro, empiezo a entrar en contacto con muchísimos niños y niñas y me explota la cabeza al darme cuenta que mi historia es la historia de muchísimas más personas. Entonces, Avanzar sin Miedo era un poco con lo que he empezado y con lo que hemos empezado la entrevista, ¿no? Despersonalizar el relato y dar socialmente una plataforma a la cual otros niños y niñas ya más crecidos, otros más pequeños, puedan acudir y puedan sentir que tienen una representación, porque al final cuando se habla de las víctimas se les da una cabida, se les da un espacio, pues, en este programa mismamente, y esa representación social y mediática tiene efectos inmediatos en la ley, ¿no? Entonces, Avanza sin Miedo tenía un poco la iniciativa de, por un lado, visibilizar y hacer una denuncia social y, por otro lado, ofrecer ayuda dentro del idealismo que yo tenía cuando tenía 20 años, de intentar ayudar a cuantas más personas fuese necesario y fuese posible, pero era crear una asociación que por primera vez representase a los menores y no que los menores víctimas de violencia de género fuesen en un fleco de una asociación más grande o de programas en los que al final pues queda relegado a un segundo plano. ¿Quién y cómo podría contactar con vosotros en caso de que hoy que te están conociendo a través de Manzanares de Televisión pues pueda necesitar hablar contigo o cualquier otro tipo de ayuda? Pues mismamente en Google, yo creo que además en esta era online todo es Google porque ahora mismo no nos podemos mover de casa. avanzarsinmiedo.org, ahí ya está toda la información, todos los teléfonos de contacto, formas de contacto, el formulario directo que nos llega a nosotras y luego la página de Facebook. Pero ya digo, si te creas en Google Avanzar sin Miedo,
te sale la página web y sale todo. No te queremos robar más tiempo, que sabemos que has tenido que hacernos un huequecito para atendernos, que te agradecemos enormemente porque nos gustaba mucho contar contigo en este programa. También el agradecimiento a Sonia, a tu madre, que también quería participar, que finalmente no ha sido posible por otros temas, pero que esperemos contar con vosotras en cualquier otra ocasión porque queremos también conocer mucho más. No solo el 25 de noviembre es la fecha en la que hay que luchar, sino que todo el año. Así que nos quedamos con vosotras seguramente y os citamos para un futuro, esperemos que próximo, para que nos contéis muchas más cosas en profundidad y nos contéis que todo avanza bien, avanza sin miedo, porque estáis haciendo una labor muy buena, muy bonita, y yo creo que es muy importante que se conozca la historia, cómo se sale y todo lo relacionado, como dices tú, y que ahí estáis para lo que haga falta. Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Gracias, hasta luego. Lo dicho, te esperamos en otra ocasión y a todos ustedes manténganse todavía a la espera en este programa especial del 25 de noviembre porque ya vamos a finalizar, pero todavía nos queda conocer la versión de las actuaciones que hace el Ayuntamiento de Manzanares con la concejala Laura Carrillo. En 1999, la Organización de Naciones Unidas dio carácter oficial al día 25 de noviembre y fue declarado como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero desde entonces, cada año volvemos a reunirnos para condenar una vez más esta forma de violencia. La violencia machista puede ser ejercida sobre cualquier tipo de mujer, de cualquier edad, de cualquier etnia, raza o religión y de cualquier clase social. Podemos ser cualquiera de nosotras. Detrás de cada una de las víctimas se encuentran hijos e hijas que quedan huérfanos y huérfanas, hermanos y hermanas, padres y madres a los que se les roba un trocito de sí y se quedan con un enorme vacío para siempre, amigos y amigas que pierden una confidente. Ser víctima de la violencia machista no es algo privado, es público y se encuentra en la raíz de nuestra sociedad. Una raíz que hay que arrancar de lleno, condenando firmemente tanto a los asesinos como a quien mira hacia otro lado sin hacer nada. Desde el Consejo Local de la Mujer denunciamos y condenamos cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, ya sea maltrato físico, que deja marca y duele, que humilla y somete, abuso verbal y maltrato psicológico, que destruye, anula y aniquila la libertad de la mujer, y el maltrato sexual, que denigra y hunde a las víctimas. La lucha contra la violencia machista ha de hacerse desde la política, la justicia, la sanidad, los medios de comunicación, la religión, la familia y desde la educación. El Consejo de la Mujer prioriza acciones para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Acciones que, como en el día de hoy, ponen de manifiesto que aportamos nuestro granito de arena en la lucha contra esta lacra que hace a nuestra sociedad débil ética y moralmente. Nos encantaría que muy pronto, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, no existiera, porque en este día no celebramos nada. Es un toque de atención para que nos demos cuenta y nos levantemos en defensa de nuestros derechos y libertades, porque las mujeres somos iguales a los hombres y nada ni nadie debe someternos. Mientras tanto, seguiremos luchando por la igualdad y por la dignidad de las mujeres. Llegamos ya a la parte final de este especial del 25N y esta vez no va a ser por videoconferencia porque tenemos la suerte de en Manzanares contar recursos como este en el que nos encontramos, al que nos hemos desplazado, el Centro de la Mujer, que es un recurso del que ahora nos contará precisamente la concejala de Políticas de Igualdad los detalles y los servicios que ofrece. Esta última parte va a ser la parte institucional, va a ser en la que también vamos a poder conocer esos servicios y esos recursos que Manzanares tiene a disposición y cómo esta pandemia ha tenido que hacer que nos adaptemos todos y todas a este 25 de noviembre. Laura Carrillo es la concejala, bienvenida a este programa especial 25 de noviembre que ojalá y no hiciera falta, pero que hoy de esta manera también queremos acercar a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues como decimos, queremos también conocer la parte institucional porque evidentemente es una lucha de todos y la administración pública también tiene que encabezarla, tiene que dar ejemplo.
Y una de las preguntas que tenemos que hacer es obligada, que es con la que quisiera comenzar, Laura, precisamente es que nos comentes cómo ha tenido que adaptarse el Ayuntamiento para esta conmemoración, este Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que no se ha podido salir a la calle como en otras ocasiones, que no se ha podido celebrar el pleno ciudadano o esa suelta simbólica de farolillos, y cómo la concejalía ha tenido que trabajar para hacer una alternativa, pero que se siga visibilizando esta problemática y se siga luchando. Pues bien, como bien dices y como todos bien sabemos, esta pandemia del COVID lo ha marcado todo de manera transversal. Tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias y las restricciones que tenemos impuestas con la finalidad de no agrupar gente por el riesgo de contribuir a la mayor propagación del virus. En ese sentido, hemos adaptado todas las actividades para que sean seguras, para que sean online, la mayoría de ellas, y tirar pues, de estos recursos que nos ofrecen tanto los medios audiovisuales como vuestra televisión municipal o nuestra televisión municipal, como las redes sociales y las distintas herramientas de Internet, pues para seguir con estos mensajes de concienciación y con las campañas de educación de los más jóvenes que tan importantes consideramos. Bueno, teniendo en cuenta que todo ha tenido que paralizarse de alguna manera, la sensibilización, aunque sea diferente, no se paraliza. ¿Qué actividades concretamente se han propuesto desde el área de igualdad? Pues para empezar, hemos propuesto hoy la organización de actividades con los centros educativos. Hoy 23 de noviembre nos visita el Camión por la Igualdad, es de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha. Se va a quedar con nosotros aquí todo un día. Hemos sido uno de los 4 pueblos elegidos de la provincia para visitarnos, solo 4 en la provincia van a recibir esta actividad. Y hemos organizado con ellos actividades con los centros educativos, sobre todo los centros de primaria, y la verdad es que han quedado muy satisfechos y han quedado en actividades en las que los niños han participado y han recibido pues, este mensaje de igualdad para que reciban educación en valores tan importantes. Hemos organizado también una campaña online con los hashtags Manzanares contra la violencia machista, para que la gente y sobre todo los más jóvenes suban fotografías de ellos con las señales de tráfico de la campaña que tuvimos desde el año pasado y con las pancartas que se han situado en los institutos de la localidad, para que suban sus fotos a las redes y las podamos compartir y aportar ese granito de arena, ese gesto de sumarse a esta campaña contra la violencia de género. También para el día 24 de noviembre hemos organizado un webinar con la temática Jóvenes, pornografía y violencia de género, en la que también ha habido un importante número de inscripciones y yo creo que es una temática que está muy de actualidad y que a las familias y a educadores les puede servir como un importante recurso para acercarse a los jóvenes y abordar este tema que puede ser siempre controvertido y polémico. El día 25N no va a poder organizarse ninguna concentración masiva de gente por las restricciones sanitarias que tenemos, como hemos comentado al principio, pero sí que vamos a tener un día especial contra la violencia de género en nuestra televisión municipal en Manzanares 10, en el que se van a proyectar todo tipo de contenidos relacionados con la igualdad y contra la violencia de género, desde obras de teatro a un monólogo del artista Pamela Palenciano, un especial que ha sido grabado con importantes personalidades de esta temática y que estamos hoy acabando aquí y que creo que va a aportar mucho hacia la concienciación de todos los manzanareños y manzanareñas. Concienciación a la que evidentemente nos teníamos que sumar, como bien dices, desde Manzanares 10 Televisión, pero no somos ni muchísimo menos el único recurso municipal que está trabajando mucho estos días para hacer llegar a la población estos mensajes contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres. El mayor recurso y el principal, evidentemente, la principal herramienta es este Centro de la Mujer, al que hoy nos hemos podido desplazar a mantener las distancias para poder hacer esta entrevista, pero queríamos estar aquí y que Laura nos contase también cómo funciona este recurso también en tiempos de pandemia, que no ha parado, que sigue atendiendo, en su momento lo hizo de forma telemática, ahora también de manera presencial, pero que sigue estando ahí al lado de las mujeres que lo necesitan. Claro que sí. El Centro de la Mujer se reivindica cada día
como un servicio esencial para la vida de Manzanares y para la igualdad de los manzanareños y manzanareñas. Como tú dices, en el tiempo de pandemia ha seguido estando activo, pues restringiendo las visitas a las más necesarias, pero se ha atendido de manera telemática, telefónica, a todos aquellos y todas aquellas que lo han necesitado. Ahora, a través de cita previa, se puede seguir teniendo consulta con los distintos profesionales que hay y esto sigue vivo. Por desgracia, el tema de la violencia de género no para, no entiende de pandemias y en este año 2020 podemos destacar que ha habido 53 órdenes de protección activas en algún momento del año. Eso significa que ha habido 53 mujeres y sus familias en nuestro pueblo que han vivido tal límite y tal nivel de violencia que han tenido que recurrir a las autoridades judiciales y a los cuerpos de seguridad para que las protejan de la violencia machista que estaban sufriendo. Nuestros profesionales del Centro de la Mujer también las han ayudado desde distintos ángulos, desde el apoyo psicológico, al asesoramiento jurídico, a la orientación laboral o a la orientación en formación para conseguir unos mayores niveles de empleabilidad en el futuro. No en vano, en el año 2019 se realizaron más de 1.800 consultas individuales a más de 500 usuarias y casi 150 de ellas eran nuevas usuarias. Eso quiere decir que el Centro de la Mujer es un referente a nivel municipal y que todas las mujeres que necesiten ayuda van a saber dónde acudir y lo están haciendo. Seguimos estando ahí para todas aquellas que lo necesiten. Más allá muchas veces también de lo que es la atención psicológica o legal, que evidentemente es imprescindible en estos tiempos, bueno, hay muchas otras herramientas, muchas otras actividades que también se hacen para favorecer la igualdad y que como cada trimestre se presenta una programación que va incluso más allá, porque también hay que empoderar a la mujer para que pueda ser libre, para que también dé muchas veces ese paso hacia adelante y para que, bueno, independiente y fuerte siga adelante. Totalmente. Este trimestre último del año hemos organizado actividades para, como tú dices, empoderar a la mujer, formarla y darle la seguridad necesaria para que sea independiente. Hemos organizado actividades, la mayor parte de ellas todas online, porque las que podían ser de manera presencial se han quedado todavía ahí en el stand-by a la espera de que las autoridades sanitarias levanten esas restricciones y las podamos hacer de manera presencial, como es, por ejemplo, el curso de manipuladora de alimentos, que es un curso que siempre tiene mucha demanda y del que esperábamos hacer 2 ediciones antes de que acabase el año, pero con motivo de las restricciones sanitarias van a tener que esperar un poquito más. Es una formación que por el carácter que tiene debía ser presencial y no la vamos a poder llevar a cabo. Pero sí que hemos estado haciendo varias actividades online, como digo, desde cursos sobre aspectos legales de los arrendamientos de vivienda a un curso sobre apoyo emocional. Estamos haciendo los webinars, del que ya se impartió uno que iba sobre neomachismos, cómo detectarlos, saber lo que son, esa forma sutil de machismo que estamos viviendo en la sociedad actual, en la que ya no está tan bien visto ser el machista de toda la vida y ahora se hace de manera un poco más sutil, como digo, o el webinar que tenemos planteado ahora con motivo del Día de la Violencia de Género. Animamos a todas las mujeres a que nos sigan en las redes sociales, a que sigan la página web del Ayuntamiento. El formulario de inscripción online para todas esas actividades está allí colgado y se pueden inscribir y van a recibir después las instrucciones de cómo seguir toda esa formación, que como decimos siempre es imprescindible pues, para seguir avanzando en esta lucha contra la violencia de género y por la igualdad y la independencia de la mujer. Precisamente que el Ayuntamiento tenga una concejalía directamente vinculada y con esos objetivos ya es un símbolo de que esta lucha el Ayuntamiento la tiene muy concienciada, la tiene muy asumida. Hace falta que la población, que también está concienciada, pero se siga sumando, hombres y mujeres todos, en contra de la violencia de género, porque no hay otro camino. ¿Qué mensaje, por ejemplo, le dirías tú a manzanareños y manzanareñas? Por un lado, primero quisiera que lo hicieras para que se sumen a esta lucha y por otro lado a personas que fueran víctimas o que pudieran tener a alguien en el entorno que necesitasen ayuda o deban abrir de alguna manera los ojos para salir de esa violencia que pueden estar sufriendo. Pues el primer mensaje que yo daría es que las familias desde pequeños eduquen a sus hijos en valores como la igualdad. Yo creo que solo así, desde la infancia, lo podemos tener todos ese mensaje interiorizado y esa lucha puede prosperar. Y en segundo lugar, a la gente que está viviendo la violencia en primera persona, que no dude en acudir,
que nosotros intentaremos tener todas las herramientas disponibles pues, para ayudarles a salir de esa pesadilla. Esperemos que te escuchen y, por supuesto, te hagan caso y, por supuesto, que el Ayuntamiento siga haciendo actividades para las próximas ediciones. Este año ha tenido que ser así, pero la Concejalía trabaja todo el año. Hombre, por supuesto. Esto, como hemos dicho antes, el Centro de la Mujer está activo, seguimos atendiendo a toda la gente y seguimos organizando campañas de sensibilización, de concienciación y de educación a lo largo de todo el año. El 25N es simplemente una fecha de conmemoración de un día contra la violencia de género que ojalá y pronto dejemos de tener que celebrarla porque la violencia se haya erradicado, pero mientras tanto es necesario que existan estas jornadas en las que se potencie esa reflexión y esa concienciación. Para ello está el 25N o el 8M, el Día de la Mujer Trabajadora, en el que sin duda también prepararemos una programación especial para darle más importancia y más énfasis a esta lucha en esos días especiales. Esperemos que ese 8 de marzo llegue con cierta normalidad, si no, bueno, pues volveremos a buscarte a través de las cámaras para que la gente sepa que sigues trabajando, que sigue la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento encabezando esa lucha, esta vez contra las violencias machistas, el 8M por la igualdad real y efectiva de las mujeres, que creo que nos hace falta. Claro que sí, allí estaremos, sea, como el COVID lo permita, y nos adaptaremos a la situación que tengamos en ese momento, pero la lucha sigue, esto no ha terminado. Pues Laura, contaremos contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado también en este programa especial del 25 de noviembre. Esperemos, como decías, que no haga falta muchos años más, pero aún así te iremos buscando porque, bueno, creemos que de momento es necesario seguir concienciando y sensibilizando sobre esta materia. Realmente. Muchas gracias a vosotros y aquí estaré para lo que queráis. Y a todos ustedes, pues gracias también por habernos acompañado. Hemos abordado el tema de la violencia contra las mujeres desde muchos ámbitos, desde el experto Miguel Lorente, que nos contaba la parte, digamos, más formal, incluso legislativa, Pamela Palenciano, encantadísimos con su participación, de la que, por cierto, pueden ver su monólogo No solo duelen los golpes, en esta programación especial que hemos preparado en torno al 25 de noviembre, muy recomendable también para todo tipo de públicos. Les recordamos que fue un acto que se hizo en el Gran Teatro, especialmente también encaminado a adolescentes, por lo que gente joven que quiera verlo y seguirlo, es muy recomendable que padres y madres animéis también a los jóvenes en casa a que lo sigan y también a los adultos, porque es un monólogo que conciencia y remueve, yo creo que a todos los géneros y todas las edades. Muy, como decimos, pero que muy recomendable. También Patricia, hija de una persona víctima de violencia de género, que nos ha contado su experiencia, que como ella nos decía, se puede salir y hay que seguir luchando. Los menores también son víctimas en este caso. Y ahora cerrábamos ya con Laura Carrillo, con este Centro de la Mujer, que sigue ofreciendo servicios a todas las mujeres para conseguir esa igualdad, para que no nos falte nada en esta lucha. Evidentemente, a día de hoy, como decimos, reivindicando esa lucha contra la violencia machista, contra la violencia hacia la mujer en concreto, pero que también se busca la igualdad, se busca el empoderamiento y se busca que todas las mujeres tengan oportunidades reales para poder sentir el día a día, vivir plenamente y, bueno, al final se trata de eso, de ser felices, independientes y disfrutar de una vida plena sin necesidad de que un hombre nos pueda estar maltratando. Recuerden, el teléfono 016 está siempre a su disposición. Los recursos municipales, igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también lo están. Y nosotros, Manzanares 10 Televisión, hemos intentado también concienciarles a todos ustedes y hacerles llegar esta otra pandemia, que también lo es, para que también sigamos juntos en esta lucha del 25 de noviembre. Esperamos que les haya gustado y solo nos queda agradecerles que hayan estado con nosotros.